Muy buenas tardes. Bienvenidos a Opus Magnum. Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. El día de hoy, como pueden ver, tenemos un encuentro épico entre dos voluntades inamovibles. Una fuerza inamovible y un objeto inquebrantable chocan el día de hoy en este bello debate. El día de hoy conmemoramos el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y el día de hoy, mis dos compañeros se batirán en un debate encarnizado, sanguinario, pero, como son los caballeros, se basarán en todas las reglas. Sin más preámbulo, los presento. Preview. A mi derecha, aquel hombre que si pudiera reformaría toda la moral social. Aquel que puede llegar a ser el mejor presidente de este podcast. Con 154 libras de peso, la voz magna de Opus Magnum, Jorge, la voz Bustamante. Oye, René, pues, muchas gracias. Nunca, ni mi novia mala así, güey. Estoy realmente emocionado. Mucho éxito en tu contienda. Muchas gracias. A mi izquierda, aquel cuyo natalicio creó un antes y un después en la progresía mundial. El que comparte pigmentación Pantone con el protagonista de este episodio. 143 libras de peso. Chayanne, Willy el Ferrari Martínez. ¿Qué tal? Estoy listo para desmitificar todas las mentiras que se han dicho por años por el sistema económico mexicano, por el sistema histórico, por el sistema educativo y sobre todo por los masones. ¡Oh, lo virgen! Mucho Oye, yo éxito. Play no estoy involucrado ahí también. güey. Sí. Mucho éxito en tu contienda. El día de hoy. Gracias. Daré mi máximo esfuerzo. Y deteniendo esta encarnizada contienda, yo, el benemérito de la libertad. Aquel buscador de justicia inquebrantable, cuyo carácter es el más moderado de esta mesa, el moderador, René Piñón. Okay. En este debate veremos un tema que en este podcast se ha debatido una y otra vez, Sí. en el cual han Sin habido querer. muchas contiendas. Muchas. Yo tengo mi percepción, pero como maestro en clase, al momento de aplicar examen, durante este debate no sé nada. Oh, la madre. No lo ayudaré a ninguno de los dos, porque quien decidirá, esto va a ser usted. Señora bonita, señor bonito que nos escucha desde casa. Respetable público. El respetable público respetable. de este podcast va a poder votar quién ganó este debate. Debajo, Por supuesto. en la zona de comentarios de Ah. YouTube, puede comentarlo. Igualmente, añadiremos un poll donde pueden votar y en Spotify tendrán su encuesta. El perdedor de este debate cumplirá un reto. Reto elegido por ustedes, audiencia. Güey, van a publicar pura mamada, güey. ¿Qué Van a puede? querer fusilar a este cabrón, güey. Van a decir de que Willy se mude a Japón, aprenda. ¿Vieron eso? Sí. Sí, güey. Pero ese no es el tema de hoy. Ey, Esto somos es enemigos. Chinga tu madre. Habrá un ganador. Historia México. En un mes, a más tardar, sabremos quién fue. Pero antes de iniciar este debate encarnizado, daré las reglas. Ujú. Iniciarán cada uno con una introducción de 5 minutos. Bien. En 5 minutos plantearán su tema. Y yo empezaré a hacer algunas preguntas respecto a algo que ustedes van a debatir respecto a Benito Juárez. Ok. Van a haber intervenciones. No pueden robarle la palabra al otro, a menos que pasemos en el periodo de lucha encarnizada. Ok. Habrá un periodo de 15 minutos en el cual podrán arrebatarse la palabra uno a otro de una forma imbatible Soy experto en eso. y tendrán que defender su punto. Años de Nada podcast. más que avises para bajarle al micrófono porque así como se van a poner. Prepárense para lo que están a punto de escuchar. Ok. No quiero comentarios alterados en el cual se incluyan malas palabras o malas razones hacia sus contrincantes. Nada de golpes bajos o menciones de exnovias. Sí, No por quiero favor, patadas a sus contrincantes ni golpes directos en la nuca. No se debe dar la espalda al contrincante en ningún momento ni evitar sus golpes. A Willy le puedes dar la espalda un segundo, güey. No se admiten Porque golpes te agarro bajos. las nalgas. Si su contrincante tiene un tropiezo, le permiten que se levante Sí, y continúa. como caballeros. No se deben dar cabezazos intencionalmente. Ok. Estas no son las reglas del debate, son del box, pero no encontré las del debate. Así que
Muy bien. Iniciamos. ¿Cuál es la pregunta del debate? Iniciaremos con su introducción, pero antes. Aquí Ah, lo sé. bien, bien, bien. Oye, René, anda en un Eh, modo Águila. fair play. Bueno, tú elige. No, escogió ¿Yo? el pobre. Águila. Pobre. Sello. Va. Jorge, ¿inicias o inicia Willy? Ah, cabrón, o sea, el que... Sí, ahí elige quién. Ah, bueno. Ok. Pues no sé, güey. ¿15 tú? Ok, va. Muy bien. Willy. Willy. Yo quería iniciar. ¿Qué lado del campo quieres? ¿Derecho o izquierdo? No, izquierdo. Muy bien, Está excelente. bien. El Leviatán. Señores, con ustedes, el debate del Benemérito de las Américas. Tun, tin, 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 tin. Ese es lo que suena cuando evolucionas un Pokémon. Yo sé que esto no es box y no van a luchar a golpes, entonces, como buenos contrincantes, choquen sus labios. Iniciamos. Introducción, debate. Willy Martínez, Opus Magnum. Síganos en nuestras redes sociales, que este contenido es muy bueno y nos estamos echando ganas. Venga. Iniciamos. Ahora. Perfecto. Benito Juárez, el también llamado Benemérito de las Américas, el también conocido como un presidente indígena, el pobrecito niño zapoteco, el pobre niño de Galatao que llegó a ser presidente de México. Un mito muy bien fundamentado, un mito que ha sido construido alrededor de una persona que no solamente, y lo iré desarrollando a lo largo del debate, pero no solamente fue incongruente con sí mismo, sino al mismo tiempo forzó ese autoritarismo contra el que él mismo estuvo peleando. Las leyes que él impulsó afectaron a los mismos indígenas que él se jactaba de representar al haber llegado a la presidencia de México. Una persona que llegó a ser incluso un idiota útil, diría yo, para las élites. El día de hoy quiero sostener, y a lo largo del debate lo van a ir viendo, que todos estos mitos que fueron creados alrededor de Benito Juárez se hicieron con una sola, con una agenda conjunta, con una agenda que busca borrar la Iglesia Católica, la historia, bueno, la influencia de la Iglesia Católica dentro de la historia de México, busca enaltecer valores que fueron vendidos como si fueran de libertad y de progreso, y al mismo tiempo hay cosas que se le pueden reconocer a Benito Juárez. El día de hoy no vengo a decir que fue un tirano, vengo a decir que fue un humano, que en el balance histórico podremos tener a lo mejor un balance positivo, pero es muy importante destruir el mito de ese héroe, de ese ángel, ese benemérito. Más bien tendremos que verlo como un ser humano con fallas, un ser humano con aciertos, pero lo más importante son la intención con la que cometió esos errores. La diferencia entre un error y hacer algo de manera destructiva a propósito, siempre tiene que ver cómo se benefició a la persona que lo cometió. Benito Juárez se vio personalmente beneficiado de todas estas acciones que algunos consideran solamente errores, yo creo que fueron premeditadas, y también él trató de defender en algunas ocasiones la posibilidad de la defensa de la nación, el tratar de alejar a los intervencionistas extranjeros, al mismo tiempo que hizo hasta lo que pudo para vender la propia patria. Benito Juárez, una figura incongruente, como lo son los humanos, pero al mismo tiempo una persona que también se vio beneficiado de esto que hizo. Una persona que traicionó todos los principios que fue fundamentando poco a poco. Desde su infancia hasta la presidencia de la República, hizo lo que tuvo que hacer, una persona bastante pragmática, pero también creo que no es casualidad porque figuras como el actual presidente de México, Benito Juárez, perdón, Andrés Manuel López Obrador, considera a Benito Juárez como uno de sus grandes referentes. Yo creo que hay bastante de AMLO en Benito Juárez y hay mucho de Benito Juárez en AMLO. No es casualidad también el ver que los peores dictaduras de Latinoamérica hoy en día ven a Benito Juárez como un referente. Las personas quieren decir que Benito Juárez fue quien construyó el México actual, siendo que el México actual no se construyó a partir de las leyes de reforma, el México actual se construyó a partir del mestizaje. Hay figuras históricas que deberíamos nosotros de resaltar como los verdaderos formadores de México, del progreso y de la patria, pero han sido opacados para tratar de enaltecer a Benito Juárez. La agenda detrás de esto es bastante perversa y puedes medir la educación de una persona con la estima que le tiene a Benito Juárez. Si sabe que fue un humano que tuvo sus errores y tuvo sus aciertos, será una persona bien educada. Pero si es una persona que lo enaltece por sobre todas las cosas, que es incapaz de escuchar una crítica constructiva respecto a la figura histórica, y además es incapaz de darse cuenta que sí fue impulsado de una manera bastante artificial su carrera política para impulsar agendas
sí impulsadas por la masonería, por los liberales de la época, y sobre todo, creo que también es muy importante mencionar que Benito Juárez tiende, como hoy en día, a incluirse en esta falsa narrativa de los buenos contra los malos, de los indígenas buenos, los mestizos malos. Hoy en día, con los ojos que nosotros tenemos en retrospectiva, tendemos a borrar todos sus errores solamente por haber pertenecido a un grupo indígena, siendo que no fue el primer presidente en México, no fue la primera persona en lograr llegar al más alto grado posible dentro del... Iba a decir dentro de la presidencia de México, pero ha habido otros periodos en la historia de México en las que indígenas sí han sido bastante valiosos, han sido los número uno, pero él fue el primero en jugar la carta racial. Y creo que eso no es coincidencia. Y creo que la misma agenda que promueve que Benito Juárez sea el mejor presidente de México es la misma agenda que hoy en día nos tiene divididos entre ricos, pobres, mujeres, hombres, adultos y jóvenes. ¿Es Tiempo. cuánto? Ah, mira. Muy bien. Muchas gracias, contendiente Willy. Gracias. Sublime inicio. Jorge, reglamento de introducción no es para contrarrestar los comentarios de su contrincante, eso vendrá más adelante. Inicia su introducción en 5, 4, 3. Espérame, ya estoy batallando. Muy bien, Jorge, tu introducción ininterrumpida inicia 5 minutos ahora. Fíjate, voy a iniciar con una frase del Benemérito de las Américas. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina, pero el recuerdo perdura. Y si algo cuidaba Juárez, güey, era cuidar cómo lo veía el mundo y sobre todo su integridad. Si nosotros, güey, nos adentramos a la masonería, a lo que es la masonería como tal, es una escuela de vida, güey. Busca impulsar principios y tal, pero no vamos a meternos de lleno en eso. Juárez era una persona huérfana, güey. Una persona que no tenía algún tipo de bandera, güey, con cual olearse. Pero Juárez tenía algo que nadie más en ese tiempo tenía. Y tenía las ganas de ayudar. De sacar a la gente jodida de la calle. De que ya no se cometieran más atropellos. Y sobre todo, algo que Juárez siempre impulsó. Y fue la educación, güey. Que no se hiciera diferenciación si eras hombre, si eras mujer, si eras religioso, si eras rico, si eras pobre, si eras moreno, si fueras lo que sea. Juárez quería educación laica, gratuita y obligatoria. Y es algo que en la actualidad se conserva. Y ese artículo se hizo precisamente por él. También quisiera alentar a las personas que son, que no tienen un conocimiento sobre el gobierno de Juárez. Juárez, hay gente que tú la puedes dividir en dos partes, como José Mujica. Es una excelente persona, güey. Y es un terrible gobernador, desde mi punto de vista, claro. Al ser un presidente de izquierda y tal. Juárez, si tú hablas de su persona, güey, era una persona con unos valores altísimos. Y si hablas del gobierno de Juárez, fue un gobierno con un valor altísimo. No solamente morales. El vato veía muchísimo, güey, por la sociedad. Veía muchísimo por las personas que no tenían recursos. Y sobre todo, algo que poca persona había hecho. Y era el trato internacional. Fue una persona que no tuvo dobleces. Que no tuvo miedo ante nada. Y cualquier situación que se le presentaba, él hacía frente y estaba dispuesto a morir. Aparte, quiero recalcar que es una historia sumamente documentada. Tenemos documentos de él, tenemos boletas, güey, tenemos escritos, tenemos la correspondencia de él con Margarita Maza de Juárez, el amor profundo que había entre ellos dos. De hecho, Benito Juárez, güey, decía que sin Margarita Maza él no era más que un inútil, güey. Era una persona que también tenía un aprecio por la mujer, que también tenía un aprecio por las naciones, que también tenía un aprecio por cada uno de los individuos, como quiero recalcar sin diferenciación alguna. Juárez quedó huérfano. Sus papás creo que murieron cuando él tenía 3 años o algo por el estilo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Juárez? Juárez tuvo que escapar a la ciudad. Una ciudad en la que ni siquiera hablaba el idioma correcto. Él, como bien comentó Willy, nació en Guelatao. La cuestión es de que Juárez no hablaba español. Únicamente hablaba en ese entonces zapoteco, que era el idioma que más se hablaba en Oaxaca. Y a él lo enseñó a hablar español un tío suyo. Y como una persona, güey, con esos orígenes, y como una persona que ni siquiera hablaba el puto idioma, güey, llegó a ser el presidente de México. Y no solo el presidente, el mejor presidente de todos los tiempos. No solamente por la opinión del pueblo, no solamente por la opinión de su gabinete, no solamente por la opinión de Juárez, sino por lo que nos está marcando la historia. Hay cartas de Riva Palacio, hay cartas de Guillermo Prieto, hay cartas de Porfirio Díaz, hay cartas de todas las personas que estuvieron involucradas en el gabinete de Juárez, güey. Tenían tanto respeto y tanto valor por él que constantemente estaban tratando de darle a él el reconocimiento, no solamente en su persona, sino ver al pueblo y decirles, este es el presidente que necesitamos, güey. Este es el presidente que ve por ti, güey. Este es el presidente que no está cometiendo una arbitrariedad. Como ya veníamos de arbitrariedades, como terminó Juárez y volvimos a caer en otra arbitrariedad.
Y todos los hechos, o al menos de los más relevantes que nos enseñan en la escuela, en la primaria y tal, está involucrado este hombre. Es falso que nada más, como se comenta, que la izquierda o tal quisiera apoyar a este cabrón. Al contrario, hay grandes escritores. Está Ignacio Taibo II, que es juarista. Está incluso Francisco Martín Moreno, que también es juarista. Está Patricia Galeana, la directora de investigaciones históricas del UNAM, que también es juarista. De hecho, me basé alrededor de 5 libros para hacer este breve debate. Entonces, pues nada más para cerrar. Creo que Benito Juárez es el mejor presidente, no solo de México, sino muy probablemente de la historia. Creo que es una persona de un altísimo valor, Creo que es un presidente de altísimo valor. Los principios que tuvo Juárez en su gobierno, siento que son principios que se podrían repetir en la actualidad. Y comparar al presidente con Benito Juárez, se me hace una grosería, güey. Una grosería que casi debería ser de pena de muerte, güey. Es cuanto. A la verga. Excelente, contendientes. Iniciamos bravas. Como suele Bravas, decir. perritas. Dividiremos este pequeño debate durante 3 etapas históricas. Ok. Va. Desde el nacimiento Ujú. del Bomberito Juárez Bomberito. hasta su inicio de presidencia, Ajá. Ok. su periodo presidencial, Ujú. que prácticamente está hasta el final de sus días, ¿Cuál de todos? y su legado. ¿Cuál de todos sus periodos presidenciales? No voy a hacer otra advertencia, no hable cuando no se toca, compañero. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno tendrá 3 minutos para iniciar Ujú. Ok. y tendrá la oportunidad de ser interrumpido una vez Ok. por su contrincante. Oye, esa regla está chida. Eso está bueno, Sí, güey. sí, Ajá, sí, sí. Solamente podrá interrumpir una vez Ujú. durante esos 3 minutos. Ok. Si el otro contrincante no es interrumpido durante su periodo de 3 minutos, la interrupción solamente podrá agregársele 1 minuto a su siguiente intervención. Ok. Intervención. O sea, si yo no interrumpo a Jorge, puedo tener 4 minutos Así a la es. siguiente. Ok, va. Está buena la regla, güey. Bien hecho. Ren. Entonces, esa intervención no podrá durar más de 1 minuto. Ok. Iniciamos, como dice el dicho, por la derecha. Ah. Yo creía que iba a decir por el Mi principio. lado favorito. Ok. Jorge, introducción. Benito Juárez, Ujú. niño, hombre, amante. Inicia, De hecho, Tú- sí, pues. inicia tu intervención de su inicio de vida. Si alguno llega a mencionar su periodo presidencial, levantaré mi tarjeta amarilla. O sea, nada más menciónanos cuando. O sea, si yo digo un dato de que ahí no, todavía no. Haré un córtale, mi chavo. Ah, exactamente. Ok. Por favor. Va, va, Ok. va. Excelente, muchas gracias. No. Jorge, iniciamos ahora. De acuerdo. Benito Juárez nació en Guelatao, Oaxaca, como comentó Willy. Nació en San Pablo, Guelatao. Nació el 21 de marzo de 1806. Por eso es que en marzo pues, nos dan el día libre en México, ¿verdad? Por el natalicio de este hombre. La muerte fue en Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Hay 2 versiones de su muerte, las cuales la tocaré más adelante. También fue presidente de la Suprema Corte de 1857 a 1858, que sé que por ahí van a venir también varios ataques de este hombre. También la presidencia duró del 21 de enero de 1858 hasta su muerte, que fue precisamente el 18 de julio de 1872. Benito Juárez fue hijo, como comentamos, de indígenas mexicanos. Estos indígenas mexicanos eran sumamente católicos y el tío de Benito Juárez dijo que si algo trataron de enfrascar la familia en Benito Juárez era la religión católica. Tan era así que Benito Juárez se dice que tenía 2 trajes. Ujú. Uno que usaba de diario y otro que usaba para ir a misa los domingos. Entonces era una persona sumamente católica. De hecho, hasta el último día, cuando iba a fallecer, le dieron los santos óleos. Él pidió que se le dieran los santos óleos. Los padres de Benito fallecieron cuando él tenía 3 años. Concretamente, su padre, no hay mucha información de qué fue lo que pasó con él, pero su madre se dice que murió cuando dio a luz a su hermana Margarita Maza de Juárez. Ujú. Hermana con la cual, perdón, a su hermana Margarita, no, su hermana se llamaba Josefa. Josefa fue una persona que Juárez, si bien no se menciona mucho, no la influencia, sino el aporte que ella tuvo en la vida de Juárez, lo que sí se deja claro es que Juárez siempre vio por ella, güey. Siempre estuvo por ella y más adelante, como veremos, incluso fue a seguirla. Benito Juárez quedó bajo la tutela de su tío que se llamaba Bernardino, ¿ok? Bernardino era también un indígena, pero no era un indígena, vaya, tan primitivo. ¿Por qué? Porque él era una persona que se dice que leía mucho y que también hablaba muy levemente el español. Trató de enseñarle español a Benito, pero cuando estaba en este proceso, que ya era una persona más o menos grande, pues resulta que Benito escapó.
¿Por qué? Hay gente que se le perdió una oveja o ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión es de que Benito escapó a la capital. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que más quería en ese entonces, que era estudiar. Y pienso que lo que sigue de aquí es tema que trataremos en mi segunda intervención. Ok. Excelente, muchas gracias, contrincante. Me aguanté, tengo 4 minutos. Tienes 4 Ok, minutos. muy bien, perfecto. Tú me Inicianos. Ahora. dices. Muy bien. Quiero mencionar que algunas de las intervenciones que va a hacer aquí están basadas no solamente en historiadores mexicanos, sino también me gusta más el revisionismo histórico que se puede hacer desde un punto de vista extranjero, desde lo que alguien objetivo puede hacerlo. Entonces, a eso me voy a dedicar. Y lo que coinciden los autores, y coincido yo, incluso coincido un poco contigo, es bastante loable y muy humilde. De hecho, hay pocas maneras de nacer más humildes de las que nació Juárez. Entonces, por ahí entendamos también que la pobreza no tiene una bondad intrínseca. Nació con condiciones materiales limitadas. Eso no le podemos atribuir una bondad. Solamente nació. It is what it is, ¿ok? El catolicismo de su familia es un catolicismo, si bien es cierto, bastante arraigado desde la época en la que existía la Nueva España. Nunca estuvo bien entendido. No tenía un... En Guelatao, en Oaxaca sobre todo, y si vemos hoy en día sus pueblos originarios, a raíz del Nueva España fue que se generan los usos y costumbres. Las leyes específicas de la Iglesia Católica y de los tribunales de las Indias solamente aplicaban para los católicos y para los mestizos. Los indígenas siempre se rigieron bajo sus propios usos y costumbres. Esos usos y costumbres se empiezan a mezclar un poco con un sincretismo religioso. Entonces, por ahí podemos entender que si bien es cierto que Juárez se declaró católico toda su vida y desde la infancia lo tuvo, nunca fue un catolicismo, digamos, alineado a la doctrina, ni siquiera alineado a los principios fundamentales del Vaticano, ¿no? Que se extienden, por ende, a Nueva España y a lo que llegaría a ser México. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchísimas citas que relatan la vida de fe que tuvo Juárez, tratando de justificar las acciones en el futuro que llegó a hacer, que fue que, no, es que sí era católico, pero él mismo hizo una autocrítica a esto. Bueno, relatas bien el hecho de que se tuvo que salir de su pueblo para poder seguir adelante, y eso sí se lo reconozco. Juárez siempre tomó las decisiones que tenía que tomar para llegar al punto que él quería, y pocas veces le importó qué fue lo que pudiera ocurrir a través de esa decisión. En este caso, su decisión de estudiar en el seminario no fue por unas ganas de ser sacerdote realmente, y se tiene constancia de ello. Me gusta que hayas mencionado que su vida está muy bien relatada, porque es verdad, o sea, está escrito. Casi todas sus cartas y casi todas las obras que realizó fueron escritas o por él mismo o por alguien más. Y en este caso se puede comprobar que Juárez jamás tuvo la intención de ser sacerdote, sino solamente de poder adquirir los conocimientos suficientes para poder defenderse en la vida pública para México en esa época. Y es así como aprende español, aprende latín, y es cuando decide que fue suficiente la formación que tuvo. Aprendió un poco de teología, y es cuando entra a estudiar Derecho después. Después del seminario va a Derecho. Ahí, cuando empieza a estudiar Derecho, es cuando, después de esta amalgama de conocimientos que tenía, mal entendidos por sus cuestiones materiales, empieza a confundir los términos, incluso democracia y libertad, que hablaremos en la próxima etapa. Jorge, no utilizaste tu comodín de intervención. Tengo una pregunta de las reglas. Ahorita, o sea, hablamos de la infancia, sigue el punto intermedio de su vida, que sería de... Un momento, Ok. por favor. Tranquilo. Porque quiero ver cuál argumento va a usar mi bro. No utilizaste tu comodín de intervención y no se te sumó. Tienes un minuto para rebatir única y exclusivamente lo que acaba de decir Willy. ¿Va? No puedes hablar de otra cosa diferente. ¿Ok? O sea, no puedes avanzar argumentos. No puedes ¿no? avanzar en la historia. Solamente un minuto Ujú. para debatir lo que dijo Willy. Minuto ahora. El pedo es de que no entendí, güey, si Willy estaba haciendo un debate o rezando un rosario, güey. Básicamente habló de la Iglesia Católica, güey, habló de la importancia, güey, de las tradiciones, güey, y tal, cosa que no tiene nada que ver con el debate ni con la vida de Juárez. Si Juárez hubiera sido hereje o ateo o lo que sea, daba la misma, güey. Y yo sé que el debate se va a ir y el odio de Juárez se va a encaminar, güey, precisamente por el odio religioso que hay hacia él, güey. Que cabe recalcar, soy católico, güey. Ujú. Y Juárez tenía que partir de la Iglesia Católica en ese momento. Ujú. Ahora, primero,
Willy dice algo muy interesante que es verdad. Dice que en la pobreza no hay bondad intrínseca, vaya, ¿no? Sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La razón por la que expongo la vida de Juárez no es por su bondad intrínseca, sino por sus ganas de salir adelante, güey. Ujú. Por sus ganas de una persona que no se conformaba, que no es un ignorante. Entonces, también los usos y 10 costumbres de la religión católica, pues no vale verga mencionarlos, güey. También podríamos hablar respecto de... ¿10 segundos? Ah, pues ya, güey. Tiempo. ¿Cuánto tiempo era, güey? Un minuto. No, no mames, René. Era una interrupción, era una intervención. Excelente, lograste tirar tu puya. Adelante. Continuamos. Ah, es que yo no tengo ese, ¿verdad? Porque lo usé. Lo usaste. No mames. En el periodo Fuck. presidencial, no, pre-presidencial, Ajá. en ese momento en el que Juárez ya es un adulto, ya dio su primer beso, lo obtuvo su primer gol. No sé si existe el fútbol en ese entonces, pero dijimos un gol porque era indígena. Salió adelante dentro de su vida, aprendió a hablar, Ujú, creció, pero aún no es presidente. Ajá, ujú. Durante ese periodo tuvo varios puestos de cargo público ajá. y desarrolló diferentes cosas antes de ser presidente. Vamos a poder hablar durante 3 minutos cada uno. Igualmente, si no utilizan su comodín, se le va a agregar a su tiempo o se va a utilizar al final. Ujú. Recomiendo que los utilicen para aprender esta madre. Ok. Nomás para avisar que ya van 28. Está bien, está bien. Así que tenemos 3 minutos para Ajá. hablar respecto de cómo fue creciendo Juárez y cómo llegó a ser presidente. Ujú. Hasta ahí llegamos. Pero ¿quieres que hablemos? Will Tre- habla del seminario. Esa parte es importante. Yo me quedé en que estudió Derecho. Toda su vida. O sea, traté de meterlo hasta Si, que. si- llegó si a sienten que se les pasó algo de lo anterior, pueden agregarlo. Ah, ok. Esto cool. es acumulativo. No pueden pasar más atrás, pero pueden devolverse. Derecho. Ok. como un O sea, juego- no podemos avanzar, pero podemos. Así es como un Ok. juego de mundo abierto que se va abriendo a la posibilidad. Ok. Ah, chingón, güey. Y ahora iniciamos con Willy. Ok. 3 minutos. Iniciamos ahora. Muy bien. Nos quedamos entonces en la parte de que Juárez abandona el seminario y se integra a ser jurista, a ser abogado. No podemos hablar tanto si fue buen abogado o mal abogado, porque de hecho lo hizo en un periodo corto relativamente poco. ¿Ok? Juárez, yo creo que cuando empieza a tener más relevancia el por qué hablar de la Iglesia Católica, es que sería imposible entender las leyes de reforma y sería imposible entender por qué Juárez tomó las decisiones políticas que hizo, porque fue apoyado incluso por Estados Unidos, porque hizo algunas cosas, que me estoy adelantando un poco, pero no lo vuelvo a hacer, si no es por eso. Sí tenía desde el principio, cuando estaba en Oaxaca y cuando estaba buscando sus primeros cargos de elección popular, en su momento era Santana quien estaba dirigiendo el país, ¿no? Entonces Santana, ya llamándose a sí mismo Alteza Serenísima, pues empiezan a ocurrir insurgencias en contra de Santana, pero sobre todo de todo lo que está establecido, que eso creo que es bien importante. Santana encabezaba algo que era un muy mal gobierno, una persona que era autoritaria, pero ya, el problema era Santana, no toda la estructura que existía en México en ese momento. Y Benito Juárez empieza a apoyar a los los que se querían hacer una revolución en contra de Santana, queriendo destruir absolutamente todo lo que estaba establecido por Santana. En ese momento Benito Juárez todavía no tenía la formación del extranjero que se le dio después de que fue expulsado del país, por cierto. Entonces, es por eso que quiero abarcar este periodo de tiempo que no es tan relevante realmente. O sea, lo que pasó ahí con Juárez pues fueron cosas personales, está muy bien documentada cuáles fueron las influencias que tuvo, pero ahí es cuando empieza a tentar con el liberalismo. En el momento que empiezan a hacer estas críticas por parte de los revolucionarios a Santana, ahí es cuando empiezan a tratar de marcar un camino de cómo lo pueden hacer para tener un gobierno, lo que ellos consideran que es liberal. Pero la importancia es de dónde obtiene estas ideas liberales que creo que vamos a ver en la siguiente etapa. Excelente, muchas gracias. Jorge, Ujú. no utilizaste tu comodín. No, No interrumpiste al señor Willy. no. Tienes 4 minutos, Ok. de los cuales puedes hablar Ujú. hasta antes de la presidencia del señor Juárez. Excelente. Inicia tu tiempo Era hasta antes de la presidencia. Qué pendejo. Bueno, ahorita utilizo mi minuto. ahora. Ok. Bueno, Benito Juárez cuando llegó a la capital, Espera, ahora. su hermana Josefa le dio trabajo en la hacienda precisamente de Antonio Maza, Ujú. que es el
papá de Margarita Maza de Juárez. Más adelante hablaremos de ella y de su importancia. Y también es importante que Willy comenta de que no era su intención ser sacerdote y este tipo de cosas. De hecho, sí era su intención, porque él trabajaba como encuadernador y trabajaba como encuadernador de un sacerdote. Entonces Juárez ya tenía una formación católica en ese entonces, se metió al seminario. ¿Y por qué Juárez salió del seminario? Contrario a lo que Willy dice, de que no, es que él nunca tuvo la intención y tal, no es verdad. De hecho, tan no es cierto de que Juárez al momento en el que salió del seminario dijo, me salgo, porque no quiero sacerdote. Y no quiero ser sacerdote por las violencias que están cometiendo contra los indígenas. La iglesia cobraba aproximadamente un 80% del sueldo de los indígenas, güey. Entonces, que digan de que había leyes para los indígenas, güey, que les favorecían, por favor, güey, estamos mucho mejor, güey, con otro gobierno, sin problema alguno. Incluso antes de la revolución había más derechos para los indígenas de los que hubo cuando estuvo la iglesia a la cabeza. Ahora, también, es importante recalcar, güey, que cuando él sale del seminario, dice que va a tomar represalias, güey, y que él va a defender a todos los indígenas contra los que la Iglesia Católica atente. Entonces, ¿qué es lo que hace Benito Juárez, güey? Benito Juárez empieza a defender indígenas sin cobrarles un solo peso para llevar juicios de ellos, güey, en contra de arbitrariedades cometidas por la Iglesia. Y tan fue así que fue mandado a arrestar Benito Juárez por la Iglesia Católica, güey, diciéndole que él era un traidor y etcétera. Bueno, para que te des una idea de qué tan traidor era, Benito Juárez toda la vida estuvo en contra de Santa Anna. Como comenta Willy, no, es que era muy malo y era una mala persona y tal, pero ¿sabes por quién estaba apoyado Santana y la razón por la que constantemente Santana ganaba las elecciones? Santana estaba apoyado por la Iglesia Católica. Y no solamente eso, es una estupidez que digan que Juárez fue un de patrias y que vendió territorio cuando no es cierto, y que una persona que vendió más del 60% del territorio de la nación, güey, lo enaltezcan. Santana estaba del lado de la Iglesia, fue un gobierno arbitrario, fue un gobierno terrible, güey, gobierno que tenía que ser derribado. Juárez estaba en ese entonces como presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Todavía no va a llegar a la presidencia. Estuviste cerca. ¿Qué dijeron? Razón. De la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La razón por la que Juárez estaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces, presidente, era porque Ignacio Comonfort vio que Juárez estuvo en la cárcel por defender indígenas y porque era un excelente abogado. Y de hecho, a raíz de la estima que él le tenía a Juárez, fue como lo puso en votación y Juárez fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de que Juárez fue elegido presidente, empezó a tratar con Comonfort con muchos temas, como la ley de reforma. Incluso Comonfort tenía ideas que estaban a favor de Juárez. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que Ignacio Comonfort, su mamá, era sumamente católica y su papá, pues, era sacerdote. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ignacio Comonfort, estando siempre a favor de la Iglesia Católica y entendiendo que no podía desobedecerla bajo ningún rubro, lo que hizo fue darse un golpe de Estado. Él mismo desconoció la Constitución que estaba legislada en ese entonces. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo el gobierno se puso en contra de Ignacio Comonfort. El pueblo también se puso en contra de Ignacio Comonfort. Y en ese entonces estaba legislado para que aquella persona que ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el presidente no fuera capaz de seguir con la presidencia, esta persona que era el presidente iba a subir a ocupar la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Una vez ocupando la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, es importante recalcar que Ignacio Comonfort no dejó de apoyar a Juárez. Los familiares de Juárez, los familiares de Ignacio Comonfort se pusieron en contra de él. Pero una vez que Ignacio Comonfort ya estaba siendo atacado por todos lados, Juárez, ¿qué fue lo que hizo? Entender las ideas de él, entender que no eran ideas que podían ir a favor de la nación, y también el organizar las leyes que iban a funcionar en un futuro, derribando todo lo que había construido la Iglesia Católica en legislación hasta ese entonces. Muy bien, Excelente. Willy, tienes un minuto porque tampoco usaste tu réplica. muy bien. Estamos siendo Sí, muy, nada. muy Ajá, conservadores. me curé como 3 veces, güey, porque... Ay, Dios. Estuvimos Bueno, muy conservadores venga, el día de hoy. tú me dices. Hijo, güey. Así que inicia tu minuto de réplica ahora. Ok. Cuando Juárez, ya siendo gobernador de Oaxaca, es desterrado, ¿no? ¿A dónde se va como desterrado? Se va a Luisiana, que es importante. Ahí es la primera vez que se puede documentar que tiene contacto con las ideas de la libertad, enseñadas por quién? Por las logias masónicas de Luisiana. Entonces, es importantísimo mencionar que este pleito que existía en contra de la Iglesia Católica viene de raíces masónicas y viene de raíces de este malentendido liberalismo. Eso lo haremos después. El poder cuestionar a Juárez no significa automáticamente que estás a favor del gobierno de Santana, cabe resaltar. Y también el mostrar el hecho que haya sido presidente de la Suprema Corte de Justicia y que por eso haya asumido a la presidencia, es cierto, estaba escrito de esa manera la ley, no le da una legitimidad de preservación en el poder, que eso es lo más importante aquí. No es cómo llegó,
sino qué hizo una vez que estuvo ahí arriba. Que Tiempo. creo que es lo más importante. Muy bien. Si están Ay, bueno, disfrutando bueno. este debate, síganos en Opus Magnum, Oh. en Twitter, Instagram y todas las Que redes vayan sociales. poniendo desde ahorita, güey, quién ¿Cómo va va a ganar. viendo, Sí, güey? el ¿Cómo marcador, va güey. viendo? Se va poniendo candente la situación. Esto lo debimos haber hecho en live. Güey. Ah, güey, hubiera estado bien chido, Este, güey. güey, ¿por qué tienes ideas tan tarde, Willy? No mames. Es que cuando ya lo estaba viendo dije, verga, en live se va a ver. Y seguramente se preguntarán, ¿qué seguirá ahora? Pues ahora en el debate las reglas cambian. A la verga. Van a tener 5 minutos para Para que hablar sea putas. del periodo presidencial de Benito Juárez. 5 Ok. minutos Ajá. para poder hablar solo de su periodo presidencial, que por tanto es hasta su muerte. Ujú. No quiero que me hablen cosas que pasaron después. Pueden hablar cosas que pasaron antes. Ujú. Y su rival tendrá 3 oportunidades de intervenir Ujú. un Ok. minuto durante su periodo. Ok. Si no se usan esas 3 intervenciones, no serán acumulativas. Entonces, incentivo que las usen. Pueden ser acumulativas que al momento de que se les acabe el minuto, les doy la opción de si quieren continuar interviniendo Ajá. o no. Ok. 3 comodines como en la NFL, Venga, tres times. 5 minutos. Y ahora, el que va a iniciar Ujú. serás tú, Jorge. Ok. 5 minutos de hablando de la presidencia Ujú. del benemérito. A las maricas. 5 minutos. Iniciamos. Ahora. Bueno, como comenté anteriormente, Benito Juárez, al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benito Juárez sube a la presidencia del país De porque acuerdo. se estaba legislado, ¿de acuerdo? Porque Ignacio Comonfort no puede seguir porque no quieren a ese presidente. Entonces, Juárez, una vez entrando a la presidencia, es cuando suceden las cosas mágicas de este gobierno. Bueno, Juárez, como ya había comentado anteriormente, él estaba en contra del trato que la iglesia daba a los indígenas y en general el trato que la iglesia tenía en el país. En ese entonces, el 75% de los bienes de toda la nación, güey, eran propiedad de la iglesia católica. Entonces, cuando Maximiliano de Habsburgo... Intervención, tiempo. Ok. Willy, tienes 1 minuto para intervenir a Jorge. Jorge, Intervención en ahora. Jorge habló de nuevo de cómo la Iglesia Católica era sumamente autoritaria en contra de los indígenas, pero me parece que se obvió que durante el periodo de Benito Juárez reprimió de una manera sumamente autoritaria las mismas revueltas indígenas generadas de sus propias leyes y su propio mandato, ¿no? Entonces, no sé, solamente tú dime, ¿fue autoritario contra los mismos indígenas, cierto o falso? Termina intervención. Jorge, reanudamos ahora. Espera, tiempo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿fue autoritario Juárez contra sus propios indígenas, sí o no? Ajá, no. ¿No fue? ¿No fue? ¿No fue? Ya, Ok, hasta ahí. Ahí está grabado. Ok, Puedes va, guardarlo, perfecto. puedes guardarlo. Iniciamos. Ahora. Bueno. Una vez de que Juárez sube a la presidencia de la nación, empieza a favorecer más a los indígenas. Entre las cosas en las que empieza a favorecer a los indígenas, como... Tiempo. ¿Cuántas intervenciones puede hacer? 3. Ah. Ok. Muy bien, fue muy veloz esa última. Es que Está bien. Tienes 1 minuto a partir de ahora. Jorge acaba de mencionar que Benito Juárez no fue autoritario contra los mismos indígenas. Según menciona Darío Brooks de BBC Mundo, que de nuevo son las fuentes que más me gusta citar, pobladores de Juchitlán protestaron por el control de un yacimiento de sal. Juárez optó por respaldar la resolución de un juez que los desfavorecía. Hasta aquí se puede decir, ok, ¿qué fue lo que hizo Juárez? Pues incendió las casas de los indígenas para reprimir la protesta y que dejaran de estar teniendo ese yacimiento de sal y se tuvieran que ir a pagar sus propias casas. Eso me parece innecesario, me parece autoritario. La Iglesia Católica no está registrado que haya hecho algo tan grave contra un grupo tan específico. Listo. Muy bien. Entonces, Te queda una intervención. ok. Para contestar lo que Willy me acaba de decir. No, tú sigues con tus tiempos. Ah, yo sigo. A Jorge, Sí, sí, sí. a Willy nomás le queda una intervención a tu tiempo. Ajá. Iniciamos y continuamos contigo ahora. Bueno. Refiriéndome, contesto lo que dijo de la sal y ese pedo. ¿no? Es tu tiempo. Bueno, primeramente quisiera hablar de lo que fue Juárez. Me imagino que más adelante vas a dar más tiempo en los que voy a contestar este tipo de cosas, ¿va? Entonces vamos a seguir con la historia de la presidencia. Lo que pasó con Juárez es de que él veía muchas violaciones por parte de la Iglesia Católica. Entonces fue cuando Juárez dijo, ¿sabes qué? Tengo que impulsar una especie de ordenamiento en el cual pueda limitar los poderes de esta iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, Juárez, al quitar los bienes de la iglesia, no solamente los quita, sino que Juárez los empieza a repartir también entre los indígenas, entre la gente que era del pueblo y que era su fuente de ganar dinero al final del día, güey. De hecho, tan era así que podremos ver posteriormente como cuando llega Porfirio Díaz a la presidencia, quita estos terrenos y se vuelve a hacer una revolución, ¿de acuerdo? Entonces, es un hecho histórico que tenemos que Juárez sí dio terrenos a los indígenas para tener una fuente de trabajo. Ahora, cuando Juárez estaba en la presidencia y las cosas estaban marchando más o menos bien, ¿qué pasa? Llega un hecho en el que Willy sé que se va a clavar, y también me quiero clavar en ese punto, que es lo que más se le llega a tachar a Juárez,
que fue la llegada de Maximiliano de Habsburgo a la presidencia, al país y a la presidencia. Maximiliano de Habsburgo era de Francia. Este vato llega con ideas muy... Perdón, de Habsburgo. Llega con ideas muy fuertes, él fue mandado por Napoleón III, pero la cuestión era de que él quería hacerse con la presidencia y con el poder absoluto de los Estados Unidos mexicanos, que en ese entonces él quería formar el nuevo imperio mexicano y quería llamarle de esta forma. Él se puso a la presidencia de este nuevo imperio mexicano, que cabe recalcar, se impuso, güey. Porque no tenía ningún tipo de tratado, no tenía ningún tipo de relación con Juárez. Lo mandó este cabrón, llegó y por medio de putazos corrió a Juárez, güey. Le arrebató la presidencia de manera ilegítima como un puto cobarde, que es lo que es Maximiliano de Habsburgo. Y expulsó a Juárez. ¿Y qué tuvo que hacer Juárez, güey? Verga, güey, no tengo dinero, güey, no tengo gente, no tengo armas, no tengo nada. Y es cuando se escapa. Escapa a varios lados. Dentro de los lados a los que escapa, podemos hablar de Nueva Orleans, como bien dijo Willy, donde Juárez ya tenía relación con logias masónicas. Sí. ¿Por qué? Porque en ese entonces la nación, güey, se regía de que lo que eran partidos políticos realmente eran fundaciones masónicas, que ellos fungían como partidos políticos. No es que Juárez estuviera relacionado con una secta o tal, es que era la forma en la que podías llegar al poder, ¿de acuerdo? Entonces, llega Maximiliano de Habsburgo, y Juárez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que, a como dé lugar, recuperar la independencia de su país, güey. Por este puto país por el que ha luchado tanto. Entonces, lo primero que hace es mandar a su familia a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que si lo atacan a él, lo ataquen a él, güey. Y él sea el afectado, ¿de acuerdo? Entonces, Juárez se reúne con sus colegas, empieza a platicar cómo es posible de que podamos tirar el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, güey. Siendo que no solamente te metes con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo estaba respaldado, una vez más, por la Iglesia Católica y estaba respaldado también por Europa. Porque cabe recalcar que en esos tiempos, cuando tu iglesia eras el titular de la Iglesia Católica, podías pedir ayuda a países europeos para que te ayudaran y luchar una intervención. Y eso es algo que Juárez sabía. Entonces Juárez, a pesar de que tenía su gente, no tenía muchísima gente como para poder declarar una guerra ante Maximiliano de Habsburgo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Juárez tuvo que hacerse de todos los medios. Y todos los medios fue inclusive usar sus influencias masónicas para contactarse con el presidente. También, un presidente importante, nada más y nada menos que el presidente Abraham Lincoln, para poder derrocar lo que Maximiliano de Habsburgo estaba convirtiendo. Una dictadura, una guerra en la cual él tomó el poder y una guerra que iba a terminar, porque se enfrentaba al mejor presidente de todos los putos tiempos. Excelente. Terminó tu intervención de 5 minutos, Willy. Dejaste libre una intervención. Ujú. No es retituable actualmente. Ah, pendejo, güey. No mames, güey. Le iba a dar en la madre. Lo bueno es que me toca a mí, por lo menos. Pero tienes 5 minutos, Jorge. Tú tienes 3 Ah, oportunidades de intervenir. Ok. Willy, 5 minutos a partir de ahora. Muy bien. La historia que se está pintando de nuevo, yo no vengo a decir que Benito Juárez fue un demonio. Solamente quiero decir que fue una persona influida por, pues por sus propias ganas de atenerse al poder. El poder es algo que cuando las personas lo prueban, son incapaces de dejarlo ir. Y más cuando lo prueban, es una droga. Quieren más, y quieren más, y quieren más. Las leyes de reforma me parece que era algo inevitable dentro del mundo. Era una tendencia que iba a ocurrir. De hecho, menciona Jorge el tema de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, ciertamente apoyado por las... Habsburgo era miembro de la familia más poderosa del mundo en esa época. Entonces sí fue un statement bastante duro el incluso ejecutarlo, ¿no? Pero tan es así que era una tendencia global el hecho de esas leyes liberales que cuando llega Maximiliano de Habsburgo decide continuarlas y además promueve ideas todavía más liberales a las del mismo Benito Juárez. Punto número 2. Benito Juárez, una de las ideas principales de los liberales de la época, una de las ideas principales tiene que ver con la democracia, con la transición de gobierno y con la posibilidad de que gane alguien más. Benito Juárez, al momento de estar en el poder, le gustó tanto que tuvo que ocurrir incluso un levantamiento, que fue el Plan de la Noria, impulsado por quien después sería presidente, que es Porfirio Díaz. Es muy caprichosa la historia. Entonces, en ese momento, Porfirio Díaz trata de levantarse en contra de Juárez, precisamente por las reelecciones del mismo Juárez. Si Juárez no hubiera muerto, jamás hubiéramos sabido cuánto tiempo más iba a ocupar la presidencia. Ganas no le faltaban, porque los escritos que se quedaron eran de planes que tenía todavía por lo menos a 5 y 7 años más del momento en el que muere. Entonces, no es verdad que Juárez era una persona liberal democrática, era una persona que tomó las ideas liberales y tomó la bandera de la democracia y sobre todo el tema de la defensa del territorio nacional
Bueno, hay maneras de defender el territorio nacional. Si tú quieres defender el territorio nacional de intervención extranjera, se puede entender. Pero no puedes ir con la excusa de defender el territorio nacional y promulgar el tratado McLean-Ocampo, que obviamente McLean es quien lo firma, Ocampo también es el que lo hace. Y en los artículos, tú dime si esto, Jorge, es defender el patrimonio nacional. Concede a los ciudadanos y bienes de Estados Unidos un derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec. El artículo 3, cosa que hoy en día también se quiere volver a hacer, ¿eh? El 3, México se comprometía a no interceder en el tránsito de las mercancías estadounidenses que circularan por el Istmo, o sea, un canal de Panamá moderno. Ajá. El artículo 5 permitía la participación del ejército estadounidense con el consentimiento o por petición del gobierno mexicano para ayudar con la defensa de los puertos y las rutas de dicho territorio en cuestión. Y sin embargo, estas fuerzas militares podrían actuar sin previo consentimiento en caso excepcional de algún peligro inminente para la vida o propiedad de los ciudadanos de Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha necesitado un pretexto para utilizar la fuerza dentro de las intervenciones que hace. Y ojo, yo estoy a favor incluso que actualmente Estados Unidos intervenga en los problemas de México para resolverlos, pero no puedes tener esta doble bandera de voy a defender el territorio nacional, me cueste lo que me cueste, y al mismo tiempo ir a regalárselo a alguien más. Gracias a Dios, y gracias a la historia, y gracias a los sucesos que continúan después, este tratado McLean-Ocampo tuvo que ser, primero se pospuso, y luego jamás llegó a concretarse de la manera que fue redactado. Pero de haberse hecho, hubiera representado un neocolonialismo, o más bien sería un colonialismo por parte de Estados Unidos a México. Tan es así que Estados Unidos ya tenía inversionistas para empezar a trazar este nuevo canal de Panamá. Y adivina a quién iba a afectar mucho más este canal de Panamá. Los que viven en el Istmo de Tehuantepec, las personas que habitan los territorios de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, en ese momento eran los indígenas. Tenía una composición del 85% de indígenas que iban a tener que ser desplazados de su lugar de origen por el capricho de un presidente a tenerse al poder, a no permitir transición y a bajarse los pantalones para que Estados Unidos venga a rescatarlo, como pasó en más de una ocasión durante su presidencia. Concluimos tu participación de 5 minutos. Ok. Fue Jorge. interrumpido, qué bárbaro. No utilizaste tus comodines de intervención. Ajá. Le he notado un poco de pasividad durante un periodo. Quería interrumpirlo, güey, pero no. Te voy a decir cuál es el problema, güey, de que estás hablando, güey, y a mí me pasa, güey, de que si me interrumpen, güey, se me va el pedo, güey, ¿sabes? Entonces es un símbolo de respeto hacia... Ok. comunicante. Me gusta el respeto, Para siempre así lo he son las valorado. Sí, como entre las naciones, como entre los individuos. Pero en este Derecho momento al respeto. tenemos un periodo de no false count. ¿Qué significa esto? Ninguna caída cuenta. 10 minutos. Ok, va. Sí, intervenciones ilimitadas. Golpes Ok. bajos permitidos. Pueden insultarse, pueden mentarse la madre. Aquí dejo la... Van a haber 10 minutos Ujú. en los cuales Pues yo digo que sí, switches tantito. hablarán, Sí se puede. se podrán intervenir, Ujú. incluso podrán mentir. Ujú. ¿Podrán mentir? No. Pero recuerden que la verdad, no no le importan tus sentimientos. su victoria o su derrota en este debate. Ujú. Los 10 minutos inician ahora. Jorge, Ajá. nunca abuses Dale. del poder humillando a tus semejantes. Dijiste que Benito Ajá. Juárez fue una de las máximas de su vida. Ajá. Bueno, a mí me parece que si le quemas las casas a los indígenas por estar tratando de protestar, creo que no solamente los estás humillando, Ajá. estás destruyendo su patrimonio que después jamás fue restituido Ajá. por su propio gobierno. Todas las etapas de gobierno que encabezó Benito Juárez tuvo sus bondades, pero sobre todo creo que fue incongruente con la propia manera en la que la historia presenta la manera de vivir de Juárez. No fue incongruente con nada, güey. No fue incongruente con Con nada. absolutamente nada. De Ok. hecho... Entonces, ¿no es humillación quemarle la casa a los indígenas? De hecho, güey, eso que comentas de los indígenas, para empezar, no hay ni siquiera un registro histórico, güey, que se guarde todavía de la preservación de que él dio la orden de que se quemaran esas casas. Segundo, tan es mentira, güey, porque cuando él llegó a la presidencia, repartió los territorios que le pertenecían a la iglesia entre los indígenas, güey. Entonces, si tú me estás diciendo... Porque la güey, composición del país en ese momento Ajá. estaba tenía un porcentaje muy amplio de indígenas. No es porque los quisiera beneficiar, sino porque los tienes que repartir entre las personas. ¿y por qué no se les das a la gente dinero, güey? ¿O por qué tú no como nación Ujú. te los quedas, güey? O lo repartes a la iglesia. No lo Claro. puedes hacer, güey, porque necesitas Ujú. depositarlo en personas, güey. Sí, de acuerdo. Tienes que 100%. depositarle a la gente. Y la gente salió de la pobreza precisamente, güey, a raíz de esto. Que posteriormente, cuando les quitaron, tan era redituable para ellos, güey, que cuando les quisieron quitar todos sus territorios, güey, ¿qué fue lo que pasó? Se Ajá. ocasionó la Revolución Mexicana. Ok. Entonces, el papel de Juárez, güey, es fundamental en la historia de los indígenas. Hay un punto De muy acuerdo. importante que quiero tocar, güey, que es
por lo que mayormente se le ataca a Juárez, güey. Ujú. Y es el Tratado MacLean-Ocampo. Claro. ¿De acuerdo? La máxima incongruencia. El del Tratado presidente. MacLean-Ocampo, güey, fue firmado por John McLean Sí. y en ese entonces por Melchor Ocampo, que era el Ujú. secretario de Relaciones Exteriores que tenía Juárez. ¿Puesto ¿De por acuerdo? quién? Por Benito Juárez. Sí, ok, de acuerdo, ahí está. Venga, ¿Está bien? bien. Ujú. Bueno, Es que he escuchado la teoría de la imposición. ¿de qué? O sea, dicen que Ocampo se lo pusieron a Juárez, pero en Ajá. realidad Juárez fue quien lo eligió. Eran buenos amigos, de hecho eran miembros de la misma logia. Entonces, De hecho, para que te des una idea, güey, hay 3 muertes. Hay Ujú, como 3 o 5 muertes que llora Juárez. ujú. Y una de esas muertes es la muerte de Melchor Sí, Ocampo. sí, sí, sí. Era una persona que amaba a Juárez. Mira, güey. coincidimos, va. Va, Sí, sí, sí. bueno. Eran compas y... se Entonces, pusieron. güey, resulta que el tratado, como dice Willy, sí incluía estas cuestiones. Ujú. Pero si se le ve siempre con un punto de vista ignorante. Ok. ¿Por qué? Porque el tratado Ujú. le daba la posibilidad a México Ajá. de en cualquier momento reformarlo, güey. Sí, Le daba la oportunidad también de que para que se pudiera aceptar tenía que ser ratificado por el Congreso mexicano, güey. Ujú. Cuestión que no era nada más de gratis. No, Una vez... pero ¿no tenía Juárez controlar el Congreso? Claro que no, güey. A Estaba ver. siendo atacado por Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo Oh. verga va a tener control el Congreso, güey? No había A ver, Congreso, güey. A ver, el Tratado MacLean-Ocampo iba a Ajá. entrar en vigor una vez que Juárez ganara. Ese es el punto más importante, güey, Ajá. del Tratado MacLean-Ocampo. Claro. ¿Sabes qué pasaba con el Tratado MacLean-Ocampo? ¿Tú crees que Benito Juárez, güey, iba a regalar el Istmo de Tehuantepec? Claro que no, güey. ¿Qué es lo que quería hacer Benito Juárez, güey? Y Sí. este es el punto por lo que se le conoce a Juárez como el mejor negociador de todos los tiempos, güey. Ajá. Juárez quería que se le reconociera como presidente de la nación, güey, Sí. mundialmente. Era importante, de hecho, para Juárez. Era el importante. reconocimiento. ¿Por qué era importante, güey, que Ujú. Estados Unidos lo reconociera como el La presidente de la legitimidad nación? que te da la No, no es por la internacionalización. legitimidad, Sí, güey. de acuerdo. Es porque Estados Unidos, güey, tenía una fuerza militar sumamente fuerte que, aliada con el gobierno mexicano, eran suficientes para derribar a la Iglesia Católica, güey. Que en ese entonces estaba siendo oprimido, güey. No solo Benito Juárez, güey, sino todo el comité y la puta nación, güey, a raíz de esos cabrones, güey. Entonces, ¿qué fue lo que Ujú. hizo Benito Juárez? Ok. Ya me ratificaron estos güeyes, ¿de Ajá, acuerdo? Y sí. me ratificó también, güey, Abraham Lincoln, que es mi compa todavía, Sí, güey. el Ape. Ajá. Porque es masón, ¿de acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Le dice, ¿sabes qué, güey? Estos putos están atentando contra mí, güey. Ya me Ujú. robaron. Y dice Abraham Lincoln, ¿sabes qué, güey? De forma ilegítima te quitaron el poder. Fue una mamada. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo te apoyamos, güey? Nada más dame feria, güey. Dame armamento, dame gente y vamos a partirle su madre, güey. Claro, porque Estados Unidos siempre ha sido un vecino súper buena onda que nunca ha querido algo en retorno. Ahí voy Ok. con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Y es importante lo del No, retorno, es güey. importantísimo. Claro. Estados Unidos, cuando le presentan el Tratado MacLean-Ocampo, güey, Ujú. lo lee y Sí. dice, güey, es una pendejada, güey. Esto no le conviene a Estados Unidos. El Tratado MacLean jamás, güey, beneficiaba a Estados Unidos. ¿Por qué vas a querer, güey, apoyar a una nación tan jodida, güey, con dinero, con armamento, güey? Porque tenía condiciones, no era nada más de que, van a pasar porque sí. Tenía Ujú. muchas condiciones, güey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después del Tratado MacLean-Ocampo? Que Estados Unidos, güey, dijo que no era conveniente para su nación, güey, de Ujú. Estados Unidos. Para este punto, ya estaban culiados todos los demás cabrones, güey. No, y- Los güeyes de Europa, güey, pusieron ojo y dijeron, No. no podemos apoyar, güey, tan ciegamente a la Iglesia Católica, güey. Porque Estados Unidos, güey, aliado a este pendejo, nos van a partir la madre, güey. Es falso ese punto. La Es- intervención por parte de Napoleón III Ajá, se detiene ajá. no por el gran esfuerzo magnánimo de Benito Juárez, por su heroísmo, su valentía y la alianza con Estados Unidos. Es porque Prusia al mismo tiempo les empieza a poner una chinga Ajá. y es cuando deja ver la posibilidad de seguir financiando una guerra en territorio de extramar. ¿Y por qué no pides apoyo a España, güey? A Italia, güey. Ujú. Y a los demás países. Ah, bueno, porque Nadie, eso es- nadie quería entrar, güey. ¿Y qué fue lo que pasó, güey? Mandaron a la verga a Maximiliano de Habsburgo como los putos traidores que fue Napoleón III, güey, y toda su gente, güey. Ujú. Benito Juárez se armó de los americanos y fueron a partirle su madre, güey. claro. A Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Benito Juárez, armado, va y le parte su madre a Maximiliano de Habsburgo. Ajá. De hecho, no fue un plan como que fuera tan pelada. Tuvieron que ganar parte del territorio. Sí, Concretamente, está ocupado. fíjate, nada más para que vean este pedo. Ujú. Una vez Maximiliano de Habsburgo descubrió dónde estaba Juárez, güey. Sí. Y fue a ejecutarlo. Mandó a todos los militares a hacerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Guillermo Prieto se puso Mm. enfrente de los militares, güey. Y les dijo que no, por favor, y todo. No. Dijo, a mí, háganme lo que quieran. Al Ujú. presidente ni lo toquen, güey. Sí. Por lo que podemos ver, para empezar, un apoyo muy fuerte por parte de su gabinete. Porque a Sí. Juárez lo venía como un dios, güey, realmente. No, claro, hasta en Chihuahua hoy en día todavía sigue siendo un héroe y es el Es un último héroe, escaño dentro del ¿cómo se Siguiendo llama? con la línea del Tratado MacLean-Ocampo Ujú. y de que Juárez ganó, Estados Unidos no ratifica el tratado, por lo Claro. tanto se desplazan otra vez al norte, no hay ningún beneficio para Estados Unidos. Maximiliano de Habsburgo es derrocado. ¿Y qué pasa con esto? Ujú. Resulta que Carlota viajó, porque Maximiliano ya la había enviado para el norte, para Sí. Europa, Sí, y sí, sí. Carlota dice, por favor, presidente, no lo mate, haré lo que usted quiera. Y Juárez
Dijo ahorita que estabas diciendo de que supuestamente Maximiliano estaba a favor de las leyes de reforma y estaba a acuerdo. favor de No, todo no, ese no. tipo de cosas. No estaba a favor de las leyes de reforma, pero estaba a favor de lo que las leyes de reforma Era un impulsaban. detractor, güey. Max- Estaba a sí. favor de la iglesia católica, güey. No puedes estar a favor cuando estás viendo el tipo de abusos que hay, güey. Y Juárez, A ver, al momento... no puedes estar a favor, de acuerdo, pero los abusos no terminaron con las leyes de reforma. Fueron, o sea, a ver, realmente el pensar que las leyes y la implicación Güey, la solamente creación del cambiaron- registro civil, güey. La Claro. educación Ajá, laica, bueno, gratuita bueno. y obligatoria, güey. cambiar los Territorios abusos para las personas. Sí, La por posibilidad eso de los ganar indígenas ingresos. son ricos, son ricos hoy La en iglesia día, ya ¿no? no le está cobrando impuestos, güey. Ok. Y no hubo beneficios, güey. La diferencia aquí es que la iglesia católica educaba a las personas. Pon tú que lo hacía muy mal, lo hacía terrible, Ajá. ¿ok? Pero de todas maneras los educaba en su idioma, en sus costumbres y trataba de hacer un movimiento civilizador que les pudiera mantener su identidad. Güey, Porque no tenían de otra, güey. Porque no puedes educar a un indígena con una especie de conflicto directo con sus intereses. Porque, para empezar, es un padrecito, son 8 padrecitos y son miles de personas que están ahí contigo. ¿Qué fue lo que pasó a partir de estas leyes? güey, Es Juárez tenía que trabajar de sirviente para poder Claro, estar en el seminario, De acuerdo, güey. de acuerdo. ¿Y hasta qué edad aprendió a hablar español, Juárez? Pues ya grandecito realmente. Se No. podría decir que en el... Bueno, 15, cuando lo 16 aprende años. bien... Ahí está, va. Tuvo toda esa época hablando su propia lengua. ¿Qué fue lo que ocurre a través de las leyes de reforma? ¿Qué es lo que ocurre a través de esta educación laica y gratuita y obligatoria? Es cuando, de manera en porcentaje, se puede entender que cada vez hay menos personas que hablan las lenguas indígenas. Yo no soy indigenista, no vengo a defender el punto de los indígenas. Ajá. Lo están las personas que atribuyen a Juárez estos poderes místicos de salvar a los indígenas. Y lo hizo, güey. Ajá, De hecho, también bueno, es evidente, Bueno, pues güey. lo hizo bastante mal, ¿no? No, ¿Cómo no, puede ser que perfectamente. cómo puede ser que a partir de que una ley se implementa hay menos personas hablando la lengua indígena Ajá. a partir de una ley que trataba de preservarlos? Porque la ley indígena te está limitando, güey. Ah, Como fue yo estoy de limitado él, acuerdo, güey. yo estoy de acuerdo que los Obviamente, limita. güey, Yo claro. estoy de acuerdo que los limita, Ajá. pero entonces, ¿por qué se sigue dando este mito ¿Cuál mito, güey? de que Juárez salvó a los indígenas? Claro que no. Güey, les estaba enseñando español, güey. Por eso quería que la educación fuera laica, gratuita Ok. y obligatoria, güey. Para que estos pendejos que ni siquiera hablan español, güey, ¿qué es lo que pasara? Tuvieran acceso, no solamente, güey, porque si tú tienes acceso a la educación y ni siquiera hablas el Ujú. puto idioma, no te sirve de nada, güey. ¿Me Ah, ok, explico? de acuerdo. ¿Qué es lo que tienes que hacer, güey? Educarlos primero, darles las herramientas básicas. Mira, güey. estamos hablando del mismo punto de vista. Yo personalmente estoy a favor de ese punto de vista. Es lo Sí, mejor que también. puedes hacer por un indígena, es enseñarle español, güey. Sí, sí, sí. Lo sí. mejor que le puedes hacer es que se adentre en el mundo. Y de hecho, otro Ujú. punto que también quiero tocar, güey, que es importante. Juárez, al momento de ejecutar a Maximiliano, dijo, Ujú. no ejecuto a un hombre, güey. Ejecuto una idea, güey. Claro. Maximiliano de Habsburgo, Juárez ya le había mandado correspondencia en la que sus hijos estaban muriéndose de hambre y frío, cabrón, en Nueva York. Y Maximiliano de Habsburgo le valió verga. Benito Juárez le dijo, ya me ha cobrado 2 hijos esta puta guerra. Ujú. Y Maximiliano los seguía mandando a la verga. Y hay una carta, güey, en la que Benito Juárez le dice, Sí. 2 hijos míos ya se murieron, güey. Y tú eres un hijo de puta que no quiere entender razones, güey. Y aquí viene una historia, una frase, güey, que yo dije, verga, güey. Espera, Con a ver. razón era el mejor presidente de todos los tiempos. Es que es una La persona frase, que tiempo, tiene déjame sus acabar nada más con claroscuras. esto, güey. No, pues sí, pero le estás poniendo esta bondad absoluta. No hemos visto cuál es el otro lado de... Lo que escribió Juárez en esa carta Ok. fue la historia Ujú. nos juzgará. Ok. Siempre recalcaba, la historia será la encargada en juzgarnos. Y así es como terminaba las cartas. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Él no quería, güey, tener un pleito con Maximiliano y ganarlo. Eso era lo de menos, güey. Ok. Lo que Juárez quería era un transcurso totalmente limpio por la República Mexicana, güey. Por la presidencia de la República Mexicana, güey. Que se le reconociera como el presidente. Y otro punto también muy importante, que no se Y tocó que se ahorita, le güey. reconociera de por vida, ¿no? Como presidente. Ganó, no recuerdo si 2 o 3 elecciones, güey. Ok. Elecciones populares. Ujú. La última elección La selección, ajá. ganó contra ¡Tiempo! ¡No mames, güey! ¡Tiempo! Güey, es que es una historia muy larga, güey. Bien. Apenas iba lo bueno. Sí, Apenas iba a su lo- esquina, a su esquina. Ahí está. Luchadores, a su esquina. Silencio, por favor. Apenas Jorge iba a decir que sí era Silencio, demócrata. Silencio, silencio, Apenas, silencio. apenas Jorge iba a decir que Benito estaba a favor Juárez de sí los ganó fotos, elecciones. Ey. Amarilla para los dos. Oh. Oh, que a la sus mierda. esquinas. Y puedo decir, efectivamente, Esto es cine. esto es cine. Esto es debate. Esta mierda sí es cine. Esto ha sido un poco encarnizado. Danos 10 minutos más, Volveremos a tener oportunidades de hablar, güey. Ok. pero volveremos ahora con una oportunidad un poco más civilizada. Hala, ¿no? Ok. Yo sé que el calor del momento está duro, es fuerte, Ok. pero va a tener nuevamente, como lo hicimos anteriormente, 5 minutos con 3 intervenciones de 1 minuto. Ujú. Si no usan sus intervenciones, lo siento, adiós. O sea, son casi de a huevo, güey. Pues si quieres sí, si no, no. Habrán oportunidades, pero yo les recomiendo usarlas. Ok. Ujú. La vez pasada, Incluso úsenlas al final, pero 3 minutos.
Iniciamos con Willy. Jorge. No, inicié yo, ¿no? Iniciamos con Jorge. Willy. Tienes 5 minutos. Perfecto. Y iniciamos ahora. Ok, esta no es una clase de historia específica de la biografía de Ciudad Juárez, de Benito Juárez. Si lo quieren ver, hay muchos videos en YouTube, hay muy buenas fuentes. Yo les recomiendo en lo personal que se puede investigar de ese periodo histórico a través de México, Tierra de Volcanes. Creo que lo hace bastante bien. Pausa. Pausa. Ok, dale. Tienes 1 minuto de tiempo para darle. Para tu pausa. Ok. Ok. 1 minuto Siento que no dije nada polémico. ahora. Ahora, güey. Ujú, Es muy importante que tocas ese puto libro de México, Tierra de Volcanes. ¿Por qué? ujú. Ese libro, güey, que cabe recalcar, no te voy a contradecir, es que es un libro que se ve que se tomó bastante tiempo, güey. Sí, no. Es un libro muy bien hecho en cuestiones que no tengan que ver con la historia de Benito Juárez. ¿Y por qué recalco específicamente lo de Benito Juárez, güey? Ajá, Porque el escritor de ese libro pues, Ajá. resulta que es un sacerdote católico, güey. Ajá. ¿Verdad? Entonces, también, güey, tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Católica jamás diría que, no, pues sí nos pasamos de verga en esos tiempos. No, El vato, aparte de que obviamente está viendo por la Iglesia Católica, por los intereses de la misma, como ajá, siempre, Sí, claro. él mismo trata hechos, güey, que para empezar muchas veces ni siquiera menciona la puta fuente histórica de la que se tomó. Incluso Patricia Galeana ha tenido libros en los que está desmintiendo las mentiras que aparecen en ese libro, güey. Ujú. Y también cabe recalcar que en esos tiempos la prensa era dominada más de un 90% por la Iglesia Católica. Por lo Ok. que los pensamientos de Juárez y lo que se pudo haber narrado en esos tiempos, a pesar de que es muy poco, güey, hay información para poder respaldar que la Iglesia Católica estaba en... ¡Tiempo! Tu intervención ha Muy bien. terminado. Continúas otro minuto. No. Ok. Reiniciamos con Willy. Me parece bastante conveniente el hecho de que México, Tierra de Volcanes la atine a casi todo, excepto en donde no le es conveniente a mi oponente, ¿no? Qué conveniente que sea que, sí, ese libro es muy bueno, excepto en esto, que justamente no me conviene en mi narrativa que ese libro sí medio le haya atinado a la pintura, pero bueno, no lo dejo de recomendar. Lo que yo quiero lograr es decir que Benito Juárez sí, tuvo muchos aciertos, pero, a ver, Jorge, no me puedes estar diciendo que no es humillar a tu contrincante quemarles casas. Ni siquiera es proporcional, ni siquiera está en la ley. Se actuó extra de la ley. Ya me dijiste que no, es que no hay ningún documento. Claro que hay documentos que pueden acreditar. El problema es que estos documentos... Pausa. Ajá. Ok. Sí. Muy bien. Tienes otro minuto a partir de ahora. Ok, si Will está hablando de documentos y tiene la certeza de que Juárez dio, quiero que me digas el nombre del documento y quiero Ok. que me digas dónde está resguardado. Y Ok. quiero que ese documento traiga la firma de Juárez, güey. Ah, Porque- ok, bueno. Porque los documentos que están, güey, en la Gran Logia Cosmos están firmados por él. Juárez siempre firmaba con firma autógrafa. Ujú. Reiniciamos tu tiempo, Willy. Ahora. Muy bien. Entonces, estos documentos que existen, te puedo buscar la fuente sin problemas, solo no voy a ocupar mi tiempo para eso ahorita. Estos documentos acreditan el dolo con el que se está actuando de manera desproporcionada. No había por qué hacerlo ni siquiera, ¿ok? Ese es el número, ese es el punto de la incongruencia. Yo lo que quiero buscar es la incongruencia dentro de este gran héroe místico y perfecto, ¿ok? Punto número 2. Jorge probablemente va a mencionar que sí ganó algunas elecciones, pero el tema aquí es qué es lo que ocurre después. Que la guerra de reforma, creo que hemos confundido estos términos, la guerra de reforma no es la misma guerra que es contra la intervención extranjera y el Segundo Imperio Mexicano. Son periodos históricos diferentes que por sí mismos tuvieron sus propios contextos, que podríamos hablar horas de ello. Pero ¿qué es lo que ocurre después de esta segunda intervención extranjera? Que es cuando se derrota a los conservadores. ¿Qué es lo que pasa cuando se le deja apoyar a Maximiliano Habsburgo? Pues bueno, ahora sí queda un modelo bastante a modo a Juárez. Si bien es cierto que el Congreso estaba en contra de Juárez al mismo tiempo que estaba Maximiliano Habsburgo, porque por algo alguien tenía que estar apoyando a Maximiliano, ¿no? Tampoco es como que se haya invitado solito a venir. Pero una vez que son derrotados, y ahora sí Juárez es capaz de establecer, todo su gabinete es capaz de establecer de nuevo a su Congreso, es aquí cuando empieza el tema que me parece más preocupante de Juárez. Juárez, el adicto al poder, y Juárez, el autoritario. Juárez, el que no me puedes decir que las elecciones de esa época son muy representativas. De hecho, Juárez se le pueden atribuir los primeros casos de fraude electoral dentro de la democracia mexicana, que en ese momento realmente es inexistente. No hay manera de poder declarar que Juárez haya ganado esas elecciones. De hecho, todas las elecciones y todos quienes están representando que Juárez logra ganar, existe la misma presión internacional para decir que no es cierto, que Juárez había perdido las mismas elecciones que se demuestran que se ganó de manera democrática por el sistema organizado por el Estado,
por el gabinete y sobre todo por el Congreso de Juárez, ellos mismos organizaban las elecciones, pues era imposible perderlo. Tan es así que por eso tiene que surgir el Plan de la Noria, tan es así que pudieron haber existido nuevos levantamientos para tratar de derrocar a Juárez, pero bueno, ya me contarás tú cuál es tu versión de la muerte de Juárez. Hay quienes dicen que fue envenenado, algo bastante masónico, la verdad. Hay quienes dicen que hubo todo un complot para poderlo destituir. Pero, ¿por qué se llega a estos extremos y por qué es mucho más fácil entender que Juárez pudo haber sido asesinado en lugar de que solamente haya muerto? Porque una persona que trataba de arraigarse al poder tanto que no tenía realmente un miramiento en cuál es la manera en la que va a poder preservarlo. Juárez trató de tener siempre la opinión internacional, bueno, tener el respaldo internacional, pero ¿qué fue lo que ocurrió con la prensa internacional, incluso en Estados Unidos, en el New York Times, y qué es lo que ocurre en el Times de Londres en ese momento cuando ejecuta a Maximiliano? Pues ahí es donde empieza la imagen internacional del México salvaje. En ese momento es cuando se empieza a demostrar el México salvaje, el México indolente. Tiempo. Ujú. Última intervención, Jorge. Venga. Tienes un minuto a partir de ahora. De hecho, si te pones a ver la historia de Benito Juárez, verás Ujú. que es muy pocas las veces que escapa de la nación. De hecho, las veces que escapa a Nueva Orleans, escapa y era forjador de puros. Ujú. Por lo que estando allá no es como que tuviera la mejor vida. Entonces el trato internacional no es que le interesara tanto a Juárez. Ahora, él tenía muy buena relación con Abraham Lincoln y tenía relaciones muy buenas con otros presidentes de otras naciones porque era masón, no porque él fuera y tuviera un contacto directo con ellos. Juárez fue masón meramente por una cuestión de llegar a la presidencia. Él posteriormente funda el rito mexicano y en Sí. el rito mexicano, güey, ya no se jura ante una ley como en la masonería. Perdón, ya no se firma ante la ley. El libro de la ley puede ser la Biblia o depende de la región en la Ajá. que te encuentres. En el rito mexicano se jura encima de la Constitución mexicana. Sí, ¿De acuerdo? muy bien. Entonces, el reconocimiento que tiene Juárez internacionalmente es importante, güey. Pero es por una cuestión masónica. No es para nada por una cuestión de que quisiera quedar bien ante los ojos de tal. Y ahora, si hablamos de México, cabe recalcar que- ¡Tiempo! Ok, El minuto ha terminado. me quedan como 15 segundos, ¿no? Te quedan menos de un minuto. Ok, perfecto. Ahora. Bueno, es que yo no fui quien sostenía que a Juárez le interesaba demasiado. Fueron tus propios argumentos que tú diste al inicio cuando dijiste que nunca abusó de los humillados, que cuidaba cómo lo veía el mundo, que la masonería es una escuela de vida, que Juárez era huérfano, etcétera. Tú fuiste quien dijo que cuida demasiado cómo lo veía el resto del mundo. De esta manera se puede comprobar que no que le interesa en lo más mínimo, que incluso llegó a ser considerado y fue quien le dio esa reputación de un México salvaje, pues bueno, fue quien lo hizo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con el proceso posterior a Benito Juárez? ¿Qué fue lo que forjó que un tirano, que un dictador estuviera dentro del poder? Pues bueno, te va a generar un juego de balances en los que las personas van a reaccionar de la misma manera. De hecho, los cimientos de la Revolución Mexicana, los problemas que... ¡Tiempo! Pendejo. Tiempo. O sea, nada más para aclarar. Reiniciamos. ¿Para qué es este...? ¿Cuántos son? ¿5 minutos? 5 minutos. ¿Para qué son? Puedes decir cosas libremente y yo te puedo interrumpir 3 veces. Limitamos un poco la bruscalidad del debate, Ah, ok. pero continuamos. Tienes 5 minutos. Ok. Willy te puede intervenir 3 veces. Y iniciamos ahora. Bueno. Respecto de las elecciones, que Juárez no se quería mover del poder nunca. La cuestión de Juárez en sus conflictos es que siempre ganaba, güey. Obviamente vas a votar por el cabrón que siempre está ganando las putas elecciones, güey. Okay. ¿Qué fue lo que pasó con Porfirio Díaz, güey? Porfirio era un militar, y un militar sumamente leal a Benito Juárez. Fueron las elecciones, si no me recuerdo, del 69. Tan leal que él fue de los del plan de la Noria. No solicitaste. Ah, pendejo. Tu intervención inicia debido a tu intromisión. Okay. Tienes 1 minuto 57 segundos porque hablaste poquito. A partir de ahora. Porfirio Díaz no era tan leal a Juárez. Él fue de los artífices del plan de la Noria. Y al mismo tiempo, los problemas que después fueron heredados al porfiriato y que fue lo que hizo que tuviera que existir una revolución. Bueno, el sistema de gobierno instaurado y la posibilidad de una persona de preservarse en el poder tantos años, el artífice de ese sistema fue Benito Juárez. Nunca, en esa época intermedia, no hubo un cambio tan transformador de la política mexicana, sino lo único que se hizo fue replicarlo. Si bien es cierto, tienen sus diferencias Juárez y Díaz. Díaz era un militar, Juárez jamás lo fue realmente, pero es el mismo sistema. Tan es así que en 1857, que son la Constitución, a la de 1917, realmente no hay mucha diferencia. Hay diferencias sustanciales, pero en esencia solamente es una modernización de las leyes anteriores y permite que se pueda actualizar. Pero los problemas de la revolución
no iniciaron con Porfirio Díaz, iniciaron con Benito Juárez. Tiempo. Reiniciamos. No quiero que vuelvas a interrumpir sin aviso. Es un aviso. Póngase verga usted. Continuamos. Ok. Dices de que Porfirio Díaz no era muy leal a Juárez. Ajá. ¿Ok? Porfirio Díaz siempre estuvo con Juárez hasta que perdió las elecciones de 1869. Ajá. Porfirio Díaz estaba encabronado porque dijo, es que ¿cómo es posible que yo no pueda ganar las elecciones? Güey, vienes de Benito Juárez, que recuperó el país, güey. No le ganó, recuperó el puto país y ejecutó a uno de los traidores más grandes para el puto país, que fue Maximiliano de Habsburgo, güey. Cuando Carlota, que no me dejó acabar, Willy, por cierto, cuando Carlota suplicaba por la vida de Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez dijo, no mato a un hombre, estoy matando una idea, güey. Porque Maximiliano no iba a acabar si lo dejabas libre. Iba a volver Francia a atacar a México, iba a volver cualquiera de los europeos, iba a levantarse la Iglesia Católica en contra de Juárez. En cuanto es que es lo que tenía que hacer Juárez, tenía que permear su presidencia, güey. Pero, inclusive, bajo este permeo, él, cuando ganó... Intervención. Ujú. 1 minuto. A partir de ahora. A Jorge se le olvida que Maximiliano de Habsburgo murió en una total miseria. Maximiliano de Habsburgo fue traicionado por las mismas personas que lo trajeron a México. Maximiliano de Habsburgo dejó de recibir el apoyo extranjero que tenía cuando las potencias europeas, cuando los Habsburgo empezaron a tener sus propios conflictos y ya les interesaba más otra colonia. Entonces no es cierto el mito o lo que tú nos quieres vender de que había que asesinarlo y Juárez no quiso matar a un hombre, quiso matar una idea. No. A ver, Juárez sí traía un pleito encabronado y traía una venganza contra Maximiliano y en este caso, al ejecutarlo, ni siquiera era tan necesario ejecutarlo. Iba a seguir vivo el hombre, pero Maximiliano no hubiera tenido los recursos ni siquiera para poder continuar con esta posible intervención o que su reinado siguiera. Cabe recalcar también que en esa época eran bastante recientes las repúblicas. El pensar en un imperio mexicano no era un absurdo, no era una idiotez, no era ser Tiempo. antipatriota. Güey, quien a hierro mata, a hierro muere, güey. ¿Qué fue lo que pasó con Maximiliano? Llegó con todas las de la ley, con todo el poder del mundo para llegar a derrocar al imperio mexicano. ¿Y qué fue lo que pasó con Maximiliano de Habsburgo, güey? Pues se la peló. Lo traicionó la Iglesia Católica, lo traicionó el país, como es evidente que te traicionan ese tipo de potencias. Tenías un dictador de un lado y tenías a una creencia destructiva del otro. Entonces, las dos se encargaron de traicionar a Maximiliano, y Maximiliano, como no tenía conocimiento ni siquiera de que era una guerra, no tenía conocimiento de cómo hacerse recursos como lo hizo Juárez, quedó derrocado. Fue aniquilado. Inclusive, cuando tú dices de que no, es que Juárez tenía un odio y tal, tan no era un odio que él nos encargó de matar a Carlota en ese mismo momento. Cuando la hija de puta fue parte de las que expulsaron a Benito Juárez. Era un odio a la guerra, un odio a la impunidad, un odio a un güey que tenía un poder desmedido y lo usó de una manera que no era la correcta. Benito Juárez acaba con Maximiliano de Habsburgo. Y después de esto, después de la batalla de Puebla y demás, Benito Juárez, llegando en 1865, ¿qué fue lo primero que hizo, güey? Lo primero. Según ustedes, de no, es que él no ganaba las elecciones legítimamente y tal. Bueno, lo primero que hizo Juárez, llegando a la... Todo el mundo de que no, es que hay que acomodar, güey, esto y... Benito Juárez lo primero que dijo, hoy tocan elecciones. Yo soy el presidente de la nación y hoy tocan elecciones. Compitió en esas elecciones y Porfirio Díaz perdió. Volvió a convocar elecciones posteriormente y volvió a ganar Juárez y Porfirio Díaz perdió. Esta última vez que perdió Porfirio Díaz fue cuando se retractó contra Juárez. Y Guillermo Prieto y Porfirio Díaz, que por eso te conté la historia hace rato de Guillermo Prieto, se voltearon. Juárez era tan leal no solamente a sus combatientes y a su país, que incluso hay testigos, güey, y está resguardada esta carta. Juárez le escribe a Rivapalacio y le dice, Rivapalacio, la nación está en un completo desastre. No hay un solo peso ni para pagarte. Y Rivapalacio comenta, presidente Juárez, a la nación se le sirve, no se le cobra. Juárez, hay mucha gente que dice que no era un presidente muy inteligente. Sería difícil respaldar el hecho de que sí fue o no, tal. Es un valor subjetivo. Pero algo que sí podemos hablar de Juárez es que él estaba dispuesto a dar la vida por esta nación. Y si algo podemos hablar de Juárez también, es de que él era el mejor director de orquesta. Juárez, de hecho, si ponemos atención, Melchor Ocampo no era un militar ni siquiera. Melchor Ocampo era un inventor, era un científico y era un amigo ferviente de Benito Juárez. Intervengo. Concluimos la última intervención del señor Willy Berto. Va a ser breve. Tienes 1 minuto a partir de ahora. Va a ser tan corta como la estatura de Juárez. No, que le reconozco que nunca fue pedo para él, la neta. Pero bueno,
A ver, Benito Juárez era una persona que está dispuesto a dar incluso la vida por la nación, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿por qué tuvo gobiernos itinerantes? ¿Por qué huyó? ¿Por qué estuvo en varios momentos ajeno al conflicto? Ujú. Me parece que obviamente tienes que preservar tu vida y tienes que saber elegir tus batallas, que es algo que yo le reconozco. Pero es una persona que no está dispuesta a dar la vida por México. De hecho, lo que hacía era para preservar su vida y su poder por México. Huyó en diferentes ocasiones que, de nuevo, yo no le estoy dando estas atribuciones máximas ni angelicales. Yo entiendo por qué huyó, porque es una persona que quiere salvar su vida, quiere salvar su poder y quiere salvar su proyecto. Pero eso entraría en un conflicto, ¿no? Tiempo. Bien poquito, 1 minuto, güey. 1 minuto y medio estaría completo. Jorge, continuamos contigo. Entraría en conflicto, güey. No entiendo cuál fue tu punto, güey. O sea, ¿por qué chingados? No entiendo, güey. O sea, no sea, tiene pie ni ¿cómo cabeza, puede ser güey. que ¿No puedes escape? hablar? Continúa. Ajá. Bueno, Willy, güey, está refiriéndose a que esta persona estuvo escapando, güey. Ajá. Si viene un gobierno, güey, mucho más grande que tuyo contra ti, güey, y está derrocando a todos tus putos militares, güey. Claro. ¿Cómo te vas a quedar, güey? ¿De Pero acuerdo? Juárez, inclusive en esos momentos, güey, los pocos ahorros que tenía, güey, lo aprovechó para mandar a Margarita a Estados Unidos, güey. Que Juárez no tenía dinero. Y tan no era así, güey, que como ya comenté, 2 de sus hijos murieron de hambre y de frío. ¿De Ujú. acuerdo? En Nueva York. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juárez, güey? Tuvo que levantarse desde cero. Es un cabrón que, como comenté, fue a forjar puros a Nueva Orleans, güey, para Ujú. poder comer. Entonces estamos hablando de una persona de que no fue que huyera, güey. Tuvo que armarse. Inclusive los mejores militares, güey, retroceden para cargar municiones. Y fue lo que hizo Juárez. Tuvo que retroceder, tuvo que ir inclusive, fue por la razón que le pusieron Ciudad Juárez a Ciudad Juárez, escapó para Chihuahua. Ujú. Incluso habla de Cuchillo Parado y de algunos otros lugares que estuvo aquí. La cuestión con Juárez es de que él inclusive, en esos momentos de austeridad, logró forjarse de gente, logró forjarse de equipamiento, logró hacer relaciones con Estados Unidos y derrotó un imperio ilegítimo. Que sí era ilegítimo, porque nunca ganó unas elecciones Maximiliano de Habsburgo, a Tiempo. diferencia de Juárez. Tiempo. Está candente esta madre. Danos 10 minutos Hay de mucho- fuego cruzado. Dolor aquí. Hay mucho odio. Y estamos entrando a la última curva, ¡Oh! al clímax de este debate. Y les diré lo En que este gran les Prix. diré lo que se viene. 7 minutos de Ok. destrucción masiva. Ok, Fuego cruzado. Fuego cruzado directo. ok. Sónico. Permitido todo tipo de falacias ad hominem, ad eminem, Patas en los huevos. ad enem. At Patty boys. Pueden hacer, Pen. decir lo que quieran. 7 minutos. A los 7 minutos les voy a callar el hocico. Ok. Y sus ideas se van a quedar ahí. Ya déjalo en la del centro. ¿Qué está pasando, güey? O sea, sí se carga. Pero es que déjala apagada un rato porque si no, no se carga. Es que no, pero no es que se cargue, o sea, aquí sale que está conectada y supone que sale que está No, pero es que esa utiliza batería. Aunque esté conectada. Sí. Ah, pues Te, Sí, te pinche estoy Sony. diciendo, pero. Alejandro dice, la batería está cansada. ¿Qué dijo la batería? Estoy cansado, jefe. Muy bien. Déjanos en el centro para que no se vea Sí, no, preferencia. Además quiero hacer clips con el centro para que se vean las caras de los dos. Ah, pues sí. Muy bien. Ok, Ahora. va. 7 minutos de fuego cruzado. Sí, es lo último. Después de estos 7 minutos, van a tener 3 minutos, 4 minutos, Ujú. cada Ok. quien, para decir el legado Ujú. que deja la imagen, persona, acciones, presidencia y figura de Benito Juárez Ok. y sus conclusiones finales. Ok. 7 minutos Cruzado. de cruzado, 4 para conclusiones de cada uno. Ok. Ujú. En los 4 minutos son ininterrumpibles. Ujú. Muy bien. Iniciamos periodo de tiempo cruzado ahora. Willy, nada más para hacerlo breve. Ujú. ¿Apoyabas el gobierno de Maximiliano de Habsburgo? Me parece que es totalmente legítimo cuestionarse, y sobre todo más en esa época, si una república era lo mejor que se podía tener. Ujú. ¿Ok? O sea, me parece No, que no es estoy de acuerdo, güey. completamente. Ok. Hay personas que solamente por el hecho de escuchar la palabra imperio ya les parece impensable. A ver, Ujú. para la época histórica en la que estábamos, Ujú. la república más longeva del mundo era Estados Unidos. Ujú. Y después Francia entró en un experimento de república que vale madre y Ujú. llega un emperador. Es lo que naturalmente tenía que ocurrir en México. Tenía que haber este cuestionamiento. De hecho, México nace como un imperio. De hecho, Ajá. nace como un ¿Y no imperio. sería más sano cuestionarlo y no llegar y partirle la madre a indígenas, güey, a gente pobre, güey, y quedarte con acuerdo. un país? De acuerdo. Hay maneras de poderte reflexionar. Tampoco vengo a decirte que ojalá ahorita siguiera un Habsburgo, pero creo que sí es
es una idea que incluso se exploró en Estados Unidos. Tú que estás hablando de Abe Lincoln y todo, y de este periodo y de esta réplica que se quiere hacer a Estados Unidos, Ujú. Estados Unidos lo reflexionó por sí mismo. Entonces, no podemos darle un imperativo negativo al hecho de querer poner a un emperador. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de gobierno conocida hasta esa época. Güey, Y de Mike hecho- Tyson lo dice, güey. Todo es un plan excelente, güey. O todo mundo tiene una estrategia hasta que te dan un putazo en la cara, güey. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó, güey? Pues De claro acuerdo. que es fácil decirlo en ese momento, güey. Sí, no, es facilísimo hacerlo, es facilísimo traerlo, es difícil mantenerlo. Pero porque, güey, es que ¿cómo llegas a robar un país con esos huevos, güey? A ¿En qué robar un momento? país, a robar a México. Lo robó, güey. A ver, Maximiliano Habsburgo... En y ese eso- entonces y Juárez eso era se sabe. presidente. A ver, Hay que dejarlo claro. Maximiliano Habsburgo es una persona que llega a enamorarse de México. Sí, Es una persona... sus últimas que- palabras fueron viva el Imperio Mexicano, güey. Bueno, para Maximiliano se murió con la añoranza de un imperio mexicano fortalecido, un imperio mexicano posible, un imperio mexicano competitivo. Y tan es así que las figuras históricas que tenemos hoy en día, los primeros retratos que se tienen de Miguel Hidalgo, de las batallas por la independencia, vienen del periodo de Maximiliano Habsburgo. Maximiliano Habsburgo es quien crea los símbolos patrios que tenemos hoy en día, por lo menos de referencia histórica. Mm. Entonces, no se puede decir, de hecho sí, no existe una sola pintura de Miguel Hidalgo hasta que lo manda a hacer Maximiliano Habsburgo. Maximiliano Habsburgo llega Para a mí, un Miguel México... Hidalgo es igual de marica que él. Bueno, solamente es para referenciar algunas de las cosas que hizo por México. Les quiso dar una identidad porque México no tenía lo que existía en ese momento como identidad. México era un país que desde que fue la independencia, desde que derrocan a Iturbide, hay transiciones históricas de poder. O sea, realmente, a pesar de que derrotaron un imperio, nunca existió la democracia. Para y mí, dejó de existir Maximiliano era la democracia. perra de Napoleón III. Napoleón III lo traicionó al final de su vida. A ¿Por ver, qué? tan no era la perra que lo dejaron de apoyar, fue que o te alineas o no. Y no se alineó y murió. Exactamente, Pues güey. entonces, ¿cómo va a ser la perra? Exactamente, Si güey. fuera la perra, si hubiera sido la perra de Napoleón III y de Ajá. los conservadores de mexicanos que lo trajeron, Ajá. hubiera hecho exactamente lo que le estaban pidiendo, ¿no? Güey, es que justo lo que decía la Iglesia Católica, lo que quería la Iglesia Católica, güey, era de Ujú. que Maximiliano se quedara en el poder, güey. Y no era una casualidad, güey. Maximiliano, claro que quería mantenerse en el poder. Iba a tirar las putas leyes de reforma, güey. No puedes decir que una persona, güey, que quiere volver a lo que estaba anteriormente, por lo que la gente se quejaba, güey, por lo que hubo incluso una A ver, revolución pero contra... tú eres el que le está llamando una perra, güey. No era la perra Claro de- que del sí, poder. güey, por supuesto, Entonces, ¿por qué güey. entonces, ¿Y por qué lo él- traicionó, güey? Por Porque eso, no era nadie porque no para era él. su perra. Era peor que nadie, güey, No, para él. era inconveniente incluso para Napoleón III y para los Era un conservadores de aquí, gatillo, por eso güey. lo dejaron de apoyar. Lo mandó a A Francia, ver, güey. si fuera su perra, no lo hubieran matado, Jorge. Güey, no era conveniente económicamente tener a Maximiliano, güey. Jorge, si no hubiera sido su perra, Ajá. no lo hubieran dejado apoyar. Ajá, lo dejaron de apoyar. Sí. ¿Por qué? Exactamente, porque porque fue una no era puta su bola de perra. traidores, güey. Bueno, a ver, no vamos a Llegas debatir de de la- Maximiliano, no. tampoco vengo a... Llegas de la legitimidad, güey. Tomas Ajá. un país, güey. Sí, Te traicionan, güey. sí. Te la pelaste, güey. No Pero- llegaste por medios buenos, güey. Y no eres una persona que tenga conocimiento de cómo ganar una guerra. Y no eres una persona que tenga conocimiento de cómo derrocar un gobierno más pobre que el tuyo, güey. Juárez sí lo tenía. Maximiliano ni siquiera merecía ser gobernador o como tú le quieras llamar, güey. El Kaiser, no sé cómo verga quería llamar. Monarca. El monarca de Es la monarca. república, güey. Es monarca y fue emperador de México. Entonces, tú también me estás diciendo que estás a favor de una monarquía, güey. Digo que existen excelentes ejemplos de monarquía. No sé si es lo que quiero para México. Lo que estoy sosteniendo es que México nace como imperio. Ajá, Es derrocado el emperador Iturbide, ajá. el verdadero libertador de México, el verdadero creador de la historia moderna de México, la persona que concluye un derramamiento de sangre, Exiliado. forma el imperio. Ajá, lo exilian. ¿Y por qué regresa a México? Bueno, pues porque quería advertir de la intervención que iba a haber. Es la vida de Iturbide. Sí, Vamos a no. dejar pero- Iturbide. Ay, pues, bueno. Solamente la cuestión ante un imperio creo que es bastante legítima. Pero bueno, lo que quiero llegar con Juárez y a qué viene al caso esto, es que realmente, ¿cuáles son los cimientos que deja Juárez? Juárez tiene verdaderamente un papel reformador de México, Sí. modernizador Ujú. en cuanto a las leyes, Ajá. pero como tal, ¿Qué piensas de las leyes de reforma? ¿A favor o en contra? creo que son necesarias, eran necesarias, de Ujú. acuerdo. O sea, creo que te estabas basando solamente en la buena voluntad de algunas personas para Ujú. poderlo hacer. Creo que, por ejemplo, el establecimiento del registro civil es indispensable. De hecho, la misma iglesia estaba de acuerdo en que no tuviera tantas atribuciones. El Estado estaba bastante cómodo que la Iglesia Católica fuera quien llevara el registro de toda la población. La misma iglesia, cuando dentro de los puntos que había, Ajá. pues los liberó la posibilidad de estar registrando todos los nacimientos, todos los matrimonios y todas las muertes. Es como, a ver, Estado, pues hazlo tú, güey.
Si ni siquiera vas a reconocer a México como al catolicismo como la religión oficial, pues entonces tú vete y registra tus propias cosas, güey. Chinga tu Pues madre. claro, güey, porque es mi nación, güey. Yo tengo que registrar los míos. Bueno, de acuerdo, ¿ok? Entonces, eso, o sea, por eso no estoy totalmente en contra de las leyes de reforma. El problema de las leyes de reforma es Ujú. que sí son leyes que nacieron con un sesgo anticatólico. O sea, nacieron con esta posibilidad de querer... Juárez era destruir- católico, ¿eh? ¿Mande? Juárez era católico. A ver. No era, Juárez- no era un sesgo anticatólico. No era un sesgo anticatólico, no era Era un ante el sesgo puto anticatólico. imperio de la iglesia, güey. Ok. No atacó a la religión Bueno, nunca, güey. entonces atacó a la iglesia. Claro, como poder. Hay Ok, que... como poder hegemónico dentro del país y todo eso. Ok, es como el patriarcado, entonces, ¿no? Que está inmiscuido en todo y es Güey, el amigo el imaginario patriarcado que no se te le puede atribuir llamar a con todo. cabrones de Europa para partirte la madre, ni puede imponerte un emperador, güey. Ok. Pero aquí yo creo que lo más importante es que incluso las leyes de reforma fueron buenas, si lo quieres ver de esa manera. Pero a lo que voy con esto es que Acabas de no decir que son necesarias, güey. son... Pues te estoy diciendo que son necesarias, güey, de está bien. acuerdo. Y voy a concederte el punto de que a lo mejor son buenas y es lo mejor que le ha pasado al puto país y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después de que termina México? ¿Qué es lo que ocurre con la nación? Pues la deja con un caldo de cultivo listo para tener otro dictador casi instantáneamente después de que Juárez Caldo muere. de cultivo. O sea, la nación en total miseria y era un caldo de cultivo para tener un emperador. No, para tener un autoritario. Ah, ok. Sí, para tener otro gobernador autoritario. Ajá. O más a decir que Porfirio Díaz fue muy democrático. No, Porfirio Díaz. Sí, y no... Es, no es lo peor, güey. sí, claro. Bueno, Hizo muchas cosas buenas por México hizo cosas buenas económicamente por hablando. México. Ajá. El precio del dólar más bajo en la historia creo que fue Sí, de bueno, su mano, güey. es mi punto que tengo con Benito Juárez. Fue una persona que hizo cosas increíbles por México y qué padre que logró consolidar por primera vez un Estado de Derecho, una cierta estabilidad cuando en la historia de México no existía hasta ese momento. Defendió el país contra intervenciones extranjeras que realmente hubieran coartado la independencia del país, pero aún así siguió siendo un hombre, con sus bemoles, una persona que ¡Tiempo! le gustaba el poder. Pues Fue encarnizado. Se notó el cansancio en el último tramo. Sí, entonces es ¿Cuánto que... llevamos aquí, Willy Blanco? 1:30. 1 hora y media. No mames, güey. Vamos a concluir. Fuck. Pero no sin antes. Les haré 2 preguntas a cada uno. Ok. Preguntas de hablar que las hago desde mi total ignorancia, porque es el primer podcast en el que no me informo para nada. De hecho, güey, quiero recalcar algo, güey. My clean book. No, güey. La persona ideal, güey, para hacer el podcast era René, güey. O sea, que él estuviera de mediador, güey. ¿Sabes? Ajá, sí. ¿Por qué? Porque era un debate, güey, que son 2 puntos, o sea, es blanco y negro, güey, en el sentido de que uno lo ama y el otro lo odia, güey. Ujú. Pero, güey, yo sería bien difícil aguantarme, güey, ¿sabes, güey? Tú, yo creo que más, güey, o sea... No mames, yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, güey. sí, Ajá. güey. Güey, cuando no tuviste tu réplica, yo dije, ya se la va a soltar, güey. O sea, porque Güey. la boca, güey, se ve en la cámara. Ahorita decimos conclusión del formato del debate. Estuvo muy chido. Sí, la La sí. neta. neta, güey. Estuvo No, bueno. que se la verga. Silencio, por favor. Dejen de besarse entre ustedes. Jorge, Ajá. poco tiempo para responder. Ujú. Ok. Pero es una pregunta sencilla. Ujú. ¿A qué acreditas Ujú. que muchas personas, muchos historiadores y mucha gente actual tienen mala estima a Benito Juárez? Ok. Mi primera pregunta. Tienes poco tiempo para contestar. ¿Cuánto, güey? Pues dime de perdida, Un ¿no? minuto. Ah, ok. Poco tiempo, güey, de que cuando satisfagas mi respuesta. De que no me gustó, corte. Sigue. Vamos a ver si dura menos la respuesta. Ok, repito la pregunta. Por favor. Sí, repito. Para nuestra bella audiencia. Nada más. ¿Por qué consideras Ajá. que muchas personas, historiadores, biógrafos y gente actual tienen tan mala estima a Benito Juárez? ¿Cuál es la causa de esto? Ok. Yo te puedo responder por Jorge si quieres. Van a ser 2, güey. Nada más. La primera, bueno, voy a agregar una tercera. La primera, güey, es debido a la, como ya comenté, Iglesia Católica, que evidentemente, güey, quiso destruirlo, quería quedarse con el poder y demás. Esa fue la primera. El segundo, la Iglesia Católica, güey, tenía un poder muy grande en cuestión de que ellos impartían el conocimiento, ellos decidían a quién impartir el conocimiento, y en esos tiempos estamos hablando de que había más de un 80% de analfabetismo en el país.
todos los medios de comunicación estaban gobernados por la Iglesia Católica, de pe a pa. Si nosotros vemos historiadores, como comenté en un principio, Patricia Galana, Ignacio Taibo II, incluso Francisco Martín Moreno, que creo que es el escritor más vendido de todos los tiempos en el país, güey. Tenemos esta gente que se pone a escribir y se pone a investigar fuera de la prensa local, güey. Fuera de lo que se decía, güey, dentro de periódicos eclesiásticos. Y dicen, este es el mejor presidente que hay. Muchas gracias. Willy, Ok. ¿por qué tantos políticos, tantos historiadores y Ujú. tantas personas tienen en tan buena estima a Benito Juárez, a pesar de que todo lo que tú has mencionado? Tienes un minuto para contestar ahora. Porque lamentablemente la historia se quiere pensar como una pelea entre ángeles y demonios. Es difícil reconocer que una persona que ha sido enaltecida tanto haya tenido errores. Pero es imposible que no los haya tenido, porque es un ser humano a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que es lamentable y creo que es sistemática la manera en la que entre más inalcanzable te parezcan las personas que hicieron algo bueno por México, más difícil va a ser que tú lo hagas, porque vas a parecer que fueron elegidos desde chiquitos, desde que nacieron como indígenas en Galatao, para ser grandes presidentes. Pero a mí me parece que lo más importante y por lo que creo que este debate tiene que ser bastante pertinente, es en dejar de enaltecer a personas como héroes o villanos. Tenemos que verlos como lo fueron, como seres humanos con sus bemoles, seres humanos que en su momento cuando fueron cuestionados, a mi parecer sigue teniendo Juárez algunos momentos que fueron muy autoritarios, momentos que estuvieron en contra de las mismas leyes que él trató de poner, porque era un ser humano que le gustaba el poder y es una persona que no dejó la presidencia hasta que se murió, si no hubiera quedado. Pero creo que por eso es que tratan de hacerlo como un santo, siendo que no era tampoco un demonio, era un humano. Muchas gracias. Jorge, Dime. última pregunta. Ok. Y estas van derivadas de sus respuestas en el debate. Estuvo apuntando Güey, René. el secretario técnico de No Opus son Magnum. fire, güey. René ya para todos los debates. Ya sé, güey. Jorge, no, tú no, mencionaste Ajá, ser católico, sí. pero también mencionaste mucho Ajá. las influencias negativas de la iglesia Ajá. en los esfuerzos de la presidencia de Benito Juárez, Ujú, influencia en el mandato de Maximiliano. ujú. ¿Qué ganaba la iglesia con todo esto? ¿Y qué es diferente de la iglesia actual? Ujú. Un minuto. Ahora. Ok, la diferencia de la iglesia actual. El poder. Como comenté, güey, sí soy católico, güey. Sí creo en que la religión católica es la verdadera, hablando de ideología. Pero, como se dice, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y yo pienso que lo que se hizo en ese entonces fue algo totalmente reprobable por la iglesia, güey. ¿Y cuál era tu otra pregunta? ¿En qué se diferencia el actual? ¿En qué se diferencia de la iglesia Como te actual? comenté en un principio, la diferencia de la iglesia actual es el poder, güey. En ese entonces la iglesia católica no solamente tenía, pues básicamente el poder de la nación, el poder militar, el poder de los impuestos, el poder del cobro. También la iglesia católica tenía un respaldo internacional. No solamente en cuestión de moral o de que la gente quisiera la iglesia, sino también armamentísticamente hablando y militarmente hablando. Entonces, si la iglesia se hacía poder o si la iglesia continuaba con el poder, yo creo que el mundo en la actualidad, güey, sería un puto caos. La iglesia, en el periodo de las leyes de reforma y en la vida de Benito Juárez, fue el mayor enemigo de la nación. Muchas gracias. Willy, Ok. estuviste mencionando influencias extranjeras, influencias que obtuvo Benito Juárez. De Pero acuerdo. al inicio de tu intervención Ujú. mencionaste de forma peyorativamente negativa las influencias masónicas que De tuvo acuerdo. Benito Juárez. Sí, sí, sí. ¿Por qué la masonería influyó negativamente en el mandato de Benito Juárez en su vida y en la nación mexicana? Un minuto a partir de ahora. Hay que entender también que estas influencias que menciono masónicas están enraizadas dentro del país, dentro de México. Han tenido realmente influencia incluso dentro de periodos históricos completos. Tan es así que a partir de Benito Juárez se les puede señalar a los demás presidentes como miembros de alguna logia masónica. ¿Ok? No me parece que sea accidental eso. La masonería, si bien es cierto que no es un club todopoderoso que se junte los domingos a ver cómo domina el mundo, ha tenido bastantes esfuerzos revolucionarios y se ha preservado en el poder a partir de esos revolucionarios. No digo que la masonería sea todopoderosa, digo que los todopoderosos dentro de estas revoluciones, los que terminan ganando, por coincidencia suelen ser masones. Entonces, creo que esa es
el principal tema con Benito Juárez. Y también por mucho tiempo se negó o sea, que Benito Juárez fuera masón. Es reciente que Benito Juárez es aclamado como tal, pero por algo se quiere ocultar. Muchas gracias. Esto fue una batalla encarnizada, un choque de titanes, que podría durar horas. Güey, Sí. yo podría durar 3 días, güey. Y, acá, güey. y si agregamos Yo también podría alcohol, durar varios años. habría más. Ok. Sí. No, sobrio bueno. 100%, ¿eh? No, 15 Sobrios. días. Entonces, Ey, chicos. pero ¿saben quién no podría durar? Nuestros esfínteres. Ah, Por lo tanto, Se está meando, se está meando. concluimos esto con una ronda de 3 minutos Ujú. de una Ok. conclusión y trascendencia del legado Benito Juarense. Ujú. ¿Qué tiempo? Antes de concluir, güey, con este pedo. Quisiera que participara la gente, güey. No me interrumpas, por favor. Que lo diga René. A ver, cállese Sí, la boca. Por favor. Amarillo. Porque si lo dices muy Bueno, bonito, pero- la gente te va a hacer caso a ti. Sí, Ok, sí, por favor. Te calmas. Perdón. Meco. Bueno, no he dicho ninguna mala palabra. Wow. Tendremos 3 minutos cada quien para hacer su conclusión y legado Benito Juarense. Iniciando con Jorge Bustamante. Ujú. Tienes 3 minutos, te avisaré cuando te queda un minuto restante. 3 minutos de tu conclusión y últimos comentarios. Tú no puedes hablar. Ok. Nada. Nada, te me callas, por favor. Vamos a hacer acá por aquí. Tú me respetas, por favor. 3 minutos a partir de ahora. Bueno, lo que quería agregar con esto es... Da tiempo, güey, pues no mames. Estamos jugando, güey. 3 minutos. Mike Tyson nunca se quejó de que esquivar un golpe de su contrincante. Que no puedes hablar. 3 minutos a partir de ahora. Ok, lo que quiero dejar en claro, güey, con lo que es Benito Juárez es actualmente por los medios de comunicación tenemos múltiples entradas al conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de esto, güey, es de que con tendencias actuales se ha buscado muchas veces desacreditar al presidente. Y yo no tengo problema, güey, con que a una persona que fue una mierda en su paso por la vida se le tache como tal, güey, como una mierda. Pero cuando yo empecé a investigar el papel de Juárez, lo hice con una intención de desacreditarlo, güey. ¿Por qué? Yo tengo muchos amigos que son masones, güey. Y dentro de esos amigos que eran masones, ellos, olvídate, Juárez era su dios, ¿no? Entonces yo dije, déjame ver qué pedo. Me puse a investigar, güey, con la intención de desacreditarlo. Y resulta, güey, que pasó todo lo contrario. Me volví una persona sumamente de Juárez. Traté de leer el libro, bueno, leí el libro de México, Tierra de Volcanes, hasta todo lo que refiere a Juárez. Después no he leído el libro porque es un tocho bastante grande, pero es un muy buen libro, también lo recomiendo. Quiten esa parte a la mierda. Y la parte por la que digo que quiten esa parte a la mierda, güey, es precisamente porque lo escribió un sacerdote católico en contra del presidente Juárez. Entonces, si alguien quiere investigar sobre Benito Juárez, hay 2 libros principalmente que quiero recomendar. Uno es Juárez, el hombre y el símbolo, de Patricia Galeana, y el segundo es Juárez, el rostro de piedra. El autor te lo digo en unos momentos, aquí lo traigo. El caso es de que yo lo que quiero hacer, al menos por el bien del papel de lo que fue Juárez, de su presencia, siento que a las personas buenas en la vida se les tiene que honrar. De hecho, si nos vamos y referimos otra vez a la Iglesia Católica, siento que el papel principal de los santos es ese, tener una figura en quien basarte, alguien que funcione como ejemplo. Y Juárez para mí es un gran ejemplo de lo que es que las adversidades no te dejen atrás, güey. Que a pesar de que tú piensas que estás en la cima y te vuelven a tirar, te puedes levantar. Y si vemos la historia de Juárez, fue un constante caerme y levantar, caerme y levantar. Es una persona que fue odiada, pero una persona porque no tenía miedo, güey, porque no tenía dobleces. Porque él quería el bien sobre cualquier cosa, inclusive sobre su propia vida, güey. Y lo podemos ver en las guerras. Como dice Willy, es verdad, Juárez no fue perfecto, tiene grises, güey. Concretamente gracias, con González Ortega, él cometió un acto que incluso para mí fue detestable, güey. Que lo podré platicar a lo mejor en podcasts posteriores, güey, un día después, que es una historia un poco larga. Entonces, quisiera que se quedara esa memoria de él. Esa es mi intención con el debate, de que se reconozca y que descubramos también que en México hay héroes patrios, güey. De que Juárez, que era el presidente más indígena que hubo, fue para mí el presidente más grande de todos los tiempos. Una persona que no tuvo miedo, una persona que no se echaba para atrás, que a pesar de que sus ideales podrían chocar con lo que para él era lo más grande, que era la Iglesia Católica, aún así decidió ir al frente. Una persona que no tuvo miedo. Eso de que se reconoce que es masón actualmente, güey, fundó el rito mexicano, no seas mamón. O sea, güey, tiene 9 grados y había gente que estaba en el rito mexicano. Actualmente sigue practicando el rito mexicano aquí en Chihuahua. De acuerdo. Sí. Entonces, esa es mi intención, René, con el debate. Rectificar el camino de ese hombre. Muchas gracias, señor Jorge Bustamante. Esa es su autoridad. Candidato Willy Martínez, Candidato. Muy bien. tienes 3 minutos para tu conclusión y mensajes finales. Muy bien. A partir de ahora. Muy bien.
El primer libro, me acuerdo que leía sobre este tema o sea, era cuando apenas estaba explorando lo que era la historia de México. Me di cuenta que hay una inclinación a la beatificación de ciertas figuras históricas y un repudio marcadísimo ante algunas otras, ¿no? Entonces, si bien es cierto que Juárez no es el tema que más me apasiona, mi favorito es Iturbide. Iturbide es una persona que luego hablaremos, así como te guardas el de Ortega, porque está cabrón. Yo me guardo el de Iturbide. Pero creo que vale la pena recomendar, y sobre todo es un libro introductorio que es mucho más ágil que el de México, Tierra de Volcanes. Es El héroe y el villano, los claroscuros de la historia de México, de Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui lo escribe, me parece que como 2008, 2009, yo creo. Y habla precisamente de los aciertos de Porfirio Díaz y habla de una manera exhaustiva de los errores de Juárez. Y lo hace con la postura a la que yo me adhiero y con la que quiero concluir. Es que la historia la tenemos que ver como seres humanos tratando de hacer lo mejor que pueden y equivocándose en el camino para preservar lo que a ellos les conviene. Juárez, al igual que Díaz, al igual que Santana, al igual que el actual presidente de México, una vez que prueban el poder, te quieres aferrar a ellos. Y no quiero denostar este hecho, porque ha ocurrido en otras ocasiones en la historia del mundo para bien, pero en este caso es, ¿por qué? Porque tienes el miedo a perder el camino que tú estás forjando para tu propia patria, que creo que es algo que tienen en común estas figuras. Santana, Juárez, Díaz y el actual presidente creen que son los únicos capaces de manipular el futuro del país, a los que si se les deja de consultar o dejan de estar en control, va a llegar alguien a destruir lo que ellos trataron de armar. Me parece muy peligroso el que se incentive este pensamiento, el que se incentive que es la única manera de poder hacer progresar un país. Las ideas de la libertad, los liberales clásicos, son liberales que a mí me parecen que son bastante buenos para el día de hoy y creo que se están perdiendo esos principios. Yo creo que hay que retomarlos, pero lo principal es retomarlos sin tener a nuestros símbolos patrios, a nuestras figuras que forjaron la historia de México como deidades, sino como seres humanos, y como seres humanos que fueron ellos, y como seres humanos que somos nosotros, somos capaces de moldear el futuro de nuestro país, a donde queremos que llegue, pero también hay que entender que los proyectos no siempre, y las personas no siempre van a estar de nuestro lado. Hay que hacer algo para intervenir, sí, pero lo que no se vale es la preservación del poder y el suponer que eres el único que puede llevar a México a un camino diferente. ¡Tiempo! Señores, Ujú. En efecto, esto es debate. esto es cine. Y señores, esto fue Opus Magnum. ¡Wow! ¡Qué bonito estuvo este capítulo! Tony. No sé por qué te dije Tony. Tony Meléndez con nosotros Jorge. para cerrar. Jorge tiene su opinión. Ajá. Willy tiene su opinión. Ajá. Y en este momento lo digo. Yo tengo mi opinión. Pero lo que importa es tu opinión. Tú que nos viste muy y buena, disfrutaste René, todo güey. este debate. Es muy bueno. Coméntanos aquí abajo. ¿Quién ganó? Una batalla encarnizada entre un hombre y otro. Ujú. 2 amigos, 2 rivales. 2 encuentros y una mujer. 2 amantes. Un Willy blanco. Esto fue Opus Magnum y esperamos hayan disfrutado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen aquí abajo en este momento. También, si me permites, una fue pequeña Opus señalización. Ujú. Culo. Adelante. También, güey, que la Culo. gente deje en los comentarios si quiere un podcast, güey. Primero Benito Juárez, o sea, que hablemos de... De su historia. Es que su historia está muy chida, No, está güey. chida, güey. Y también un podcast, güey, de Agustín Iturbide. ¿Qué acabas de hacer, Jorge? Dar un mensaje. ¿Qué acabas de hacer? ¿De qué fue todo este podcast? ¿Debate de Benito Juárez? No, pero la historia, verga. Ajá, porque Sí, güey. creo que es muy interesante su vida, güey. O sea, quiero aclarar esto, ya se acabó el debate. O sea, René sigue empoderado, güey. sí, o sea, sigue empoderado, güey. cualquier Hay que momento te va a bajarle un aventar poquito. esa puta taza, güey. Ajá, ok, Juárez tuvo aciertos muy cabrones y hay cosas que son admirables de su historia. Y creo que sí valdría la pena, güey. Un podcast de su historia, porque a mí lo que se me hizo más cabrón de la historia de Juárez y entendiéndolo, es precisamente el periodo que comprende, es como la época en la que Jesús estuvo en Egipto y que nadie sabe y así, pero sí se sabe realmente, pero es inexplorado. De Que hecho, es cuando lo sacan de... hay un libro. También, güey. Ajá. Comentarios, güey. ¿Te acuerdas? Ajá. Porque, ¿te acuerdas una vez que hicimos el podcast del Evangelio de Judas, güey? Ah, Ok. sí. Hay ajá. uno parecido, Sí. no es por un grupo gnóstico, güey, es por un Ujú. historiador y se llama La Iniciación de Cristo, güey. Ok. Y ese es un, güey, en un panfleto, son como 40 páginas, güey, es Ajá. cortito. Pero ahí se relata, güey, lo que pasó supuestamente, güey. O sea, Ajá.
en el periodo, güey, de en el Jesús en Egipto. Ajá, güey, y que realmente, güey, era una iniciación, güey. Bueno, yo no iba a decir eso. Yo lo que quería decir es que el periodo inexplorado de la historia de Juárez es cuando... Iniciático en la masonería, esas cosas. Güey, para gente pendeja, pero güey. cuando lo expulsan de Oaxaca, güey. O Ujú. sea, cuando hace sus pininos, no le salen y pierde. Creo que esa es una gran historia de resiliencia de la que todos podemos aprender, güey. De que, a ver, trataste de hacer algo bien cabrón, te mandaron a la chingada, vas, te empoderas y regreses y les pones una putiza a todos, güey. Es que el güey... A mí es cuando me gusta esa. El güey no sé por qué chingados, güey, le prohibió la entrada a Santana cuando ganó las elecciones por 11ª vez, güey. Y Santana lo mandó a la verga. Sí, güey. O sea, él era el gobernador de Oaxaca. Sí, pero este güey le presidente, dice Santana, güey. quiero pasar. Y él, no, te me quitas, pendejo. Hasta la verga. Ahora, que también se hace muy cagado la relación que tenía Juárez con Santana. A ver, Santana era un hombre alto para su época, medía como unos 73, estaba Sí, mamadísimo. güey, era militar. Era pinche, Que eso- héroe de guerra, güey. Güey, es que los güeyes dicen que Santana iba enfrente, güey, le valía Güey, verga. O sea, sí, sí, sí. perdió una pierna inclusive Tenía, por un tenía cañonazo. como un escudo de personaje, le llamaríamos. O sea, como que el guión estaba escrito que no se moría, entonces no se moría. Y Benito Juárez era un pendejo de 1.40, güey. Bueno, era un señor respetable. 1.38. De 1.38, güey. Se me hacía muy Señores. cagado cómo se pelean entre ellos. ¿Cuánto mides tú? Este podcast, Yo me iba más o menos como Santana. Ay, pero en 2024, güey. Puta madre. impresionante el tema. Impresionante debate. Da para hablar, banda. Ustedes deciden. Y el perdedor se la come. Este fue Opus Magnum, al podcast en el que la verdad. No le importan tus sentimientos. Salud. Bye. Willy, gracias. Te rifaste. William Controles. Producción de William. Blanco y unos-